abrí una desarrolladora inmobiliaria en octubre de este año. Yo era parte de una desarrolladora muy, muy importante de la ciudad de Buenos Aires y ahora me abrí junto con mi viejo y ya tenemos varios lotes, varias obras en ejecución, así que muy contento. Es una cosa así de empresa nueva, es como un hijo, ¿no? Lo amás, tenés miedo, la cuidás y es un poco esa sensación con la empresa, pero estoy muy entusiasmado. Eh. Hola, hola, hola. Ahí estamos. Y bueno, y lo más importante, ¿conseguiste entradas para ICDC o no? Por suerte Bien, conseguí para ir a ir muy a bien. ICISI que viene ahora en marzo. Muy contento por eso. Costó, costó. Ahí vimos en los videos que estaba toda la empresa buscándote entradas. Sí. Bueno, Beltrán, a nosotros nos gustaría hacerte algunas preguntas que tienen que ver con el mercado de todos que compartimos acá. Hay algunos analistas financieros que en las que trabajan comentan que el departamento, o sea, los departamentos terminados comparados con los pozos tienen aún una diferencia de precio y que además de eso el techo de los departamentos en pozo, o sea, el precio del techo de los departamentos en pozo aún no llegó a su máximo. ¿Qué opinas al respecto? Claro que no. Los departamentos están baratos respecto al histórico, o al menos respecto al último techo del precio del real estate, que nosotros lo vivimos con Mauricio Macri. El último techo del precio de las propiedades, al menos en la ciudad de Buenos Aires, pero fue muy parecido para el resto del país, fue diciembre del 2017. En diciembre del 2017, el precio promedio de las propiedades en las $200 por metro, hoy en la ciudad de Buenos Aires es $2.400 por metro. O sea, si nosotros volvemos al valor de las propiedades, el techo que tuvimos con Mauricio Macri, estamos hablando de una suba de alrededor del 50% del valor de las propiedades. Ahora, hay un montón de otras cosas que se combinan. Nosotros, en lo que va este gobierno, tuvimos 2 blanqueos de capitales. Siempre que tenés blanqueos de capitales, para los que no lo sepan, tenés dinero negro, el gobierno te da una oportunidad de blanquearlo y puedes empezar a usar ese dinero. Siempre que hay blanqueos, tiende a volcarse gran parte de ello en el mercado inmobiliario, combinado con que volvieron a aparecer los créditos hipotecarios, combinado con que tenemos en este momento superávit fiscal, balanza comercial positiva y además tenemos inflación a la baja. Entonces yo veo varios fundamentals que me permiten pensar que pueden subir las propiedades. Desde el último piso, que fue octubre del 2023 a hoy, las propiedades subieron un 20% en dólares. Los sueldos subieron un 200%. El Merval, que es la bolsa, subió más de un 200% en dólares. Los bonos también subieron más de un 100% en dólares. Las propiedades solo un 20%, el precio de las propiedades. Mismo el costo de construcción subió un 140%. Como que yo veo que varios activos de la economía han subido con este cambio que ha habido en la Argentina y las propiedades aún no. Por lo que yo veo que las propiedades están baratas y creo que van a subir. En este momento es verdad que el pozo está un poquito caro comparado con el usado, pero el usado directamente está regalado. Yo creo que hay que agotar este stock de propiedades usadas baratas. Se va a empezar a convalidar el precio de pozo y va a subir mucho el valor de las propiedades. Bien, bárbaro. ¿Y qué ventajas crees que tiene la compra de un departamento en pozo versus una unidad terminada? Básicamente, comprar un departamento en pozo significa comprarlo cuando el edificio aún está en construcción y no está terminado. Eso significa comprar en pozo. Comprar en pozo es más riesgoso que comprar un edificio o un departamento terminado, porque el terminado lo pagás y te mudás. Al ser más riesgoso, el desarrollador o el constructor te tiene que ofrecer una tasa de descuento, porque si no, vos me dirías, no, me compro este acá que está terminado. Entonces, por lo general, cuando compras en pozo, te ofrecen un descuento respecto a lo que eso saldría terminado. Por ejemplo, si el departamento terminado sale 100.000, hoy te lo vendo a 90.000, porque tenés un riesgo. Entonces te da ese descuento. Otro que te permite hacer es financiación. Muchas veces un departamento usado, vos tenés que ir y pagar los 100 de una. Por ahí comprando en pozo te dicen, bueno, pagame 30 y después los otros 60 me los vas pagando en cuotas mensuales. Entonces habilita el tema de la financiación, cosa que sin créditos hipotecarios en la Argentina no teníamos. Total. Y después, una vez que el edificio está terminado, vos tenés dos opciones. O te lo quedás, que quedártelo implica mudarte o alquilarlo, o lo podés vender y lo vendés, entraste en 90 y lo vendés en 100 y ganaste ese capital, esa diferencia.
y luego con eso 100 puedes reinvertir o lo que sea. Esas son un poco algunas de las ventajas de comprar en Pozo. Bien, ok. ¿Y qué inversor argentino? ¿Se sigue respaldando en ladrillos o buscó o busca otras alternativas? El inversor argentino, al menos el que invierte con nosotros, tiene entre 45 y 55 años. Sí, a nosotros nos pasa igual. El rango etario es el mismo. Claro. Es gente, yo creo que no es porque esa generación sea la única que le interesa el real estate, yo creo que es la única generación que tiene plata. ¿Okay? Total. Entonces, por eso son ellos los que compran. A mí me siguen muchos chicos y muchos me piden, che, ¿qué puedo hacer con $20.000? Y lamentablemente les digo, en nuestro mercado, nada, ¿no? Porque el ticket más barato, digamos, es un monoambiente. Sí. Al inversor argentino lo veo como un tipo grande que tiene dinero por su empresa, por el laburo, por lo que sea, y es como que separa dinero de su empresa y lo pone en algo seguro, que es el ladrillo. Que el ladrillo es un resguardo de valor. ¿Qué significa que es un resguardo de valor? Nosotros, nuestra moneda es el peso, que el peso es por ahí la peor moneda de la historia de la humanidad. Entonces creemos que el dólar es la mejor. Pero el dólar es una muy mala moneda. Para que se den una idea, del 2017 a hoy ha habido a nivel mundial un 30%. O sea, nosotros que ahorramos en dólares, y me incluyo, no está resguardado. El dólar tiene inflación. Entonces lo que hace la gente ahorra en dólares y cuando junta un monto para comprarse un departamento, se compra un departamento. Y el departamento, al ser un bien valuado en dólares, si vos tenés inflación en dólares, el departamento sube. Entonces lo compré, sale 100.000, hubo un 3% de inflación anual, que es el promedio que suele haber. Bueno, al año el departamento debería valer 103.000. A eso me refiero con que es un resguardo de valor. Si vos tenés dólares en tu caja de seguridad o abajo del colchón, en los últimos 2 años ha perdido muchísimo poder de compra, porque en la Argentina ha habido muchísima inflación en dólares. Para evitar perder contra la inflación en dólares, la gente le gusta poner el dinero en un activo, como puede ser una propiedad, una casa, un departamento. Entonces yo creo que el inversor argentino es un tipo grande, es un tipo que busca darle un uso a sus dólares, que no pierdan poder de compra abajo del colchón o en la caja de seguridad, y que apuesta a algo más seguro. Hay otras inversiones que te dejan un retorno mayor que los departamentos. Por ejemplo, hay veces que la gente me dice, no, pero si yo me hubiese comprado una criptomoneda por $100.000 hace 3 años, hoy tendría $500.000. Y es cierto, pero un poco la lógica de las inversiones es que cuanto mayor riesgo, mayor ganancia potencial. Entonces vos podés invertir en una acción muy riesgosa, una acción muy barata, en un bono con altas chances de que no se pague, en una criptomoneda muy volátil, y te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Los departamentos tienen muy poca volatilidad, entonces se consideran relativamente seguros. Y cuando tenés los ahorros de tu vida, mucha gente prefiere ponerlos en algo relativamente seguro. Entonces, eso es un poco el perfil de gente que suele invertir con nosotros. Bien, entonces, entre dolarizar ahorros e invertirlos en pesos, por ejemplo, en la compra de un departamento financiado y demás, ¿dirías que esta segunda alternativa en este contexto es más viable, es más rentable? ¿Para quién? ¿Para el desarrollador o para el comprador? Para el comprador, para no guardar esos dólares si yo bajo tuviese el que colchón. comprar una propiedad, prefiero pagarlos cash en dólares. Si tenés la totalidad Claro, del monto, obvio. lo pago cash en dólares. La otra es pagar un porcentaje en dólares y el resto que te lo financien en pesos ajustados por inflación, que se suele usar el índice CAC, que es la Cámara Argentina de Construcción, que es similar a la inflación. El problema con pagar CAC es que si nosotros tenemos inflación todos los meses y el tipo de cambio se mantiene en 1.200, significa que todos los meses vas a pagar una cuota más cara en dólares. Entonces hoy por hoy me vas a elegir, che, Beltrán, ¿querés comprar como comprador precio cerrado en dólares o un down payment del 30% y el resto financiado en pesos ajustado por CAC? Yo prefiero pagarte todo en dólares, siendo comprador. Siendo el desarrollador, prefiero venderte con un down payment en dólares y las cuotas en pesos ajustadas por CAC. Claro, el tema es que el mercado que tiene el dinero para comprarlo cash, como hablábamos recién, está súper atomizado, no es tanta la gente que tiene. Total. ¿Qué errores comunes ves en los desarrollistas que están iniciando o en esos primeros proyectos que lanza un desarrollista? ¿Qué errores ves en el mercado en general, digamos, de colegas, de gente con la que has tenido contacto y te han contado, che, le pifié en esto, no me fue tan bien en el otro? Hay varios temas. Creo que uno
que es un error que algunos desarrolladores chicos cometen. Se compran un terreno. Y después cuando vos te compras un terreno tenés que dibujar los planos arquitectónicos de lo que vas a construir en ese terreno. Y el objetivo, agarran al arquitecto y le dicen, maximizame la cantidad de metros cuadrados vendibles. O sea, te hacen pasillos, viste, diminutos, todo explotado de departamentos por todos lados, toda una cosa rara. Y lo que yo noté es que el mercado, más que convalidarte una gran cantidad de metros, prefieren vivir cómodos bien y que hayan, por ejemplo, muchos espacios comunes de amenities, no sé, una pileta, un Zoom, una terraza, un gimnasio. Y lo que me di cuenta con el tiempo es que a veces tener menos metros cuadrados vendibles de departamentos, pero con más metros cuadrados de espacios comunes, que los departamentos tengan una terraza con un buen gimnasio, con una buena pileta, la gente te termina convalidando un precio por ahí incluso por encima de lo otro, porque consideran que tienen un mejor nivel de vida. Ese es un factor. Después hay otros errores. Por ejemplo, hay gente que hace edificios con 1, 2, 3 y 4 ambientes, que acá le dicen al 4 ambientes 3 dormitorios. 3 dormitorios. Y vos no podés vender un departamento de 3 dormitorios o de 2 dormitorios si no tenés cocheras. O sea, es un tipo que te va a pagar 200.000, 300.000, 400.000 dólares. Ese tipo tiene que tener cochera en el edificio. Entonces, si vos haces un doble frente, que un doble frente significa 17 metros de ancho, por lo general, al menos en Buenos Aires. Sí, acá también. Acá también. Tenés que hacer al menos un subsuelo de cocheras, porque los 3 y los 4 ambientes no te van a comprar si le decís, no tengo cocheras para vos. Otro error que sé que gente comete, hacen un edificio de unidades grandes con cocheras y le venden cocheras a gente que no vive en el edificio. Después cuando te viene a comprar en el piso 11 un cuadras, pero ya se la vendía al vecino, bueno, entonces no te compro. Claro. Bueno, así hay un montón de errores. Después lo otro, que para mí es un error no solo de desarrolladores, sino de los empresarios en la Argentina. El empresario en particular, el empresario grande, que la edad promedio de los empresarios que conozco es 50, 60, 70 años, todos quieren ser perfil bajo. Yo creo que por distintos momentos de la Argentina en la que había cierta persecución. Y la realidad es que siendo perfil bajo nadie te conoce y si no te conocen no te compran. El principal problema que tienen los desarrolladores, yo soy parte de la Cámara de Desarrolladores, es que te dicen, che, no estoy vendiendo, che, no estoy vendiendo, che, no estoy vendiendo. Si hay un problema que yo no tengo, es ese, yo vendo, ¿ok? Pero estoy mega súper expuesto. No sé si hay que llevarlo a ese extremo, pero un poco dar la cara. De hecho, los empresarios siempre dicen, no, en Argentina los empresarios nos matan, la sociedad no nos quiere. Y si nunca diste la cara. Claro. Nunca dijiste, che, yo hago esto, che, me la banco. Sí, la cuestión es encontrar el punto fuerte y resaltar a partir de eso. Ahí está un poco la clave también de qué pasa con la parte comercial de los desarrollistas. Beltrán, ¿te pasó alguna vez que algún cliente te haya pedido garantías por un departamento que te compró? Digamos, la persona elige un departamento 2, 3 dormitorios, te dice, me encanta el proyecto, me caes re bien, pero me da miedo que no lo termines, no me lo entregues en plazo. ¿Te pidieron alguna vez garantía real, una propiedad o algo, como para tener el aval de que vos vas a hacer eso? ¿A entregarle ese departamento? No cuando me compran un departamento. A veces sí me piden agregar una cláusula en el boleto, que si la fecha de entrega es tal y para tal otra fecha no está entregado el departamento, que no tengo ningún problema. Digo, para tal fecha va a estar. Y si no está, no tengo drama en recomprártelo a este precio. Total. Y nunca nadie ejecutó esa cláusula. Pero esa es una especie de garantía. Sí, a veces cuando tomo plata prestada de inversores, les pongo como garantía, no sé, vos me prestás 100.000, al cabo de un año yo te tengo que devolver 110, y si al cabo de un año no te devuelvo 110, te entrego este departamento en este edificio. Y lo pongo como garantía contra un préstamo que vos me haces. Eso sí lo hemos hecho. Claro, bien, bien. Nosotros en IES trabajamos con una modalidad que es anticipo más cuotas. O sea, la persona, como hablabas vos recién, entra con un anticipo que puede ser en pesos o en dólares y el saldo lo financia. Obviamente que también tenemos operaciones de contado, pero bueno, en la mayoría de los casos hacemos una financiación de ese tipo, que está ajustada, como vos decías, a CAC. ¿Qué te pasa o qué sensación te da con los desarrollistas que por ahí financian atados al dólar? Digamos, dejan cuotas en dólares, a veces no se indexan con nada y quedan fijas por X financiación, 36 meses, 40.
¿Qué sensación te da o qué visión tenés vos de qué riesgo real tiene eso? Para las dos partes, para el cliente y para el desarrollista. Depende del momento. Si estás atravesando un gobierno que tiende a devaluar la moneda, como fue el gobierno pasado de Alberto Fernández, te convenía cobrar las cuotas en dólares, porque los dólares cada vez tenían mayor poder de compra cada vez que devaluaban. Entonces, en esa época te digo, sí, me encantaría cobrar cuotas en dólares. Claro. En este gobierno que no devalúan, es decir, el tipo de cambio está apreciado y hay inflación en pesos, te digo, prefiero cobrar cuotas más CAC. Depende del momento de mercado, para mí, ¿qué te conviene hacer? En este momento cobrar todo en dólares es un riesgo, porque tenés inflación en pesos, la mano de obra te ajusta por pesos, los materiales te ajustan por pesos y vos estás cobrando en dólares. Podés quedar, lo que se llama en el rubro, descalzado, que a vos te entra todo hoy, pero los gastos en el futuro están ajustados por peso y van subiendo. Para evitar eso, tenés que vender dólares, comprar pesos y ponerlos en una tasa. Yo creo que depende de cuál es mejor, depende un poco de qué momento estás atravesando. Independientemente del momento, si sos más o menos pillo, si tenés dólares, los vendés, pones tasas, si cobras pesos, compras dólares y ya, y te podés calzar vos mismo. Bien, ok. ¿Por qué crees que financiar en pesos, más allá de la opción que implica para el comprador, que es, ok, voy a acceder a mi casa, qué tipo de seguridad en este contexto le da qué crees que siente el comprador cuando financia en pesos, digamos? A ver, depende la situación del comprador. Si el tipo es asalariado y tiene una garantía de que su sueldo ajusta cada X cantidad de tiempo y sus cuotas son en pesos y también ajustan cada X cantidad de tiempo, tanto su desembolso, que es la cuota, como su ingreso ajustan por inflación. Entonces es como que de alguna manera tenés la garantía de que las dos están igualadas. Eso te puede dejar tranquilo. Y después, si hay una mega devaluación, que yo no creo que suceda, porque lo ha dicho Toto Caputo, lo ha dicho Milei, la idea no es devaluar, no van a licuar gastos, pero ponele que hubiese una mega devaluación, que el dólar se va a 2.500, si vos tenés la cuota en pesos ajustada por CAC, se supone que no va a ser tan grave como si tuvieses que afrontar una cuota en dólares. Entonces estás resguardado en ese escenario. Bien, acá tenemos, bueno, yo lo escucho también en las reuniones con clientes y a veces con inversores también. Hay mucha gente que está esperando que el dólar explote, ¿no? Pasó hace meses, se sigue escuchando un poco de no, voy a esperar que el dólar suba, ¿eh? ¿Qué tenés para decirle a esa persona o cuál es tu visión de que un día ese dólar explote en el corto plazo, ¿no? Mirá, a mí me vendría bárbaro. O sea, yo todos mis gastos, mis desembolsos, los tengo en pesos. Eh, los empleados, la mano de obra, las certificaciones de avance de obra, los materiales, todo lo que yo pago es en pesos. Entonces, si devalúan a mí en dólares, todos mis gastos en pesos se me abaratan. Cualquiera acá que tenga una empresa sabe que en el último año y medio la estructura fija se te duplicó el costo en dólares. Habiendo dicho eso, yo no creo que vayan a devaluar. O sea, tanto por lo que dice el ministro de Economía, como lo que dice Milei, como lo que dicen los agentes del Consejo Económico asesor de Milei, no parecería haber indicio de que vaya a devaluar. Le acaban de entrar 20.000 millones de dólares de Estados Unidos, tiene una balanza comercial positiva, tiene superávit. O sea, ¿la gente por qué? ¿Por qué devalúa? Porque toman deuda en pesos y devalúan para licuar la deuda. O sea, el tipo tiene superávit. Es la gran diferencia con Macri. Macri venía muy bien el precio de las propiedades hasta enero del 2018, que ahí el dólar salta de 20 a 40. Hicieron una devaluación. Ahí dejaron de aplicar las personas a los créditos, se dejaron de entregar créditos, se vino para abajo, 2019 año electoral, se hicieron bosta las propiedades, con la pandemia después. Yo creo que ese es el gran diferencial. A fin de cuentas es el superávit. No tienes necesidad de imprimir. El tipo no está imprimiendo dinero. Cero. Al no imprimir dinero no hay un excedente de pesos. Está absorbiendo dólares. El Banco Central tiene reservas. Yo no veo el escenario en el que hagan una devaluación. Bien, ok. Hay muchos inversores que piensan en dólares, ¿no? En parte porque es la moneda en la que ahorraron y demás. Y vos lo que planteás algunas veces es analizar las inversiones sobre todo en los departamentos, en metros cuadrados. ¿Qué cambio o cómo explicás ese cambio de mentalidad? Entiendo que tiene un contexto también de muchos años de verlo así, ¿no? Ahorrar en dólares, pensar en dólares, pero ese switch, ese cambio con pensar en metros cuadrados, ¿cómo lo plantearías? El tema es que no podés pensar en dólares. Les doy un ejemplo. En el 1975
el precio promedio del metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires eran $450 por metro. Hoy es 2.400. Me dirán, ¿cómo hubiese ganado plata? No, es solo ajustado por inflación eso. Solo ajustado por inflación. Entonces, hay mucha inflación en dólares, mucha. Nos lo olvidamos porque el peso es una muy mala moneda, pero hay mucha inflación en dólares. Entonces, vos no podés pensar, tengo $100.000. Por ejemplo, $100.000 hoy no tiene nada que ver con $100.000 en el 1980. En el 1980 con $100.000 te comprabas muchas más cosas. Entonces hay gente que realmente está ahorrando en la caja de seguridad hace años y piensa que esos dólares compran la misma cantidad de cosas que antes. No, ya no, compran mucho menos. Estados Unidos tuvo en el 2021 un 8% de inflación en un año, que es un montón. Un montón. Entonces por eso digo, pensá en metros. ¿Cuántos metros tenías en el 1970? ¿Cuántos metros tenés hoy? Obviamente alguien me puede decir, bueno, vendo metros en Palermo, uno de los barrios más caros, me compro metros en Soldati y tripliqué la cantidad. No, hablando de la misma calidad claro, de metros. comparables. Claro, comparables. Lo lógico es pensarlo en metros. ¿Cuántos metros tengo? Porque la moneda, al tener inflación, siempre va a subir de valor y vas a decir, estoy ganando plata, estoy ganando plata. Y en verdad no es tan así. Acá tenemos en el auditorio muchos inmobiliarios, ¿no? Y a veces en las charlas que tenemos con ellos hablamos mucho de cómo cambió esa persona que compra y por ende cuán obligados estamos todos a cambiar nuestra forma de vender. ¿Qué crees que pasó o por qué el cliente hoy ya no compra solamente por precio? ¿Qué aspecto del consumidor cambió para que ya no busque solamente precio? Es que en verdad buscar precio es una tontería. Lo que busca el inversor es valor. Si no, por ejemplo, por estadística, el barrio con el precio de metro cuadrado más caro de toda la ciudad de Buenos Aires es Puerto Madero, después viene Palermo y después viene Belgrano y Núñez. Son los barrios más caros. También son los barrios donde más obras hay. Y el inversor está comprando el barrio con el precio más alto. No debería comprar. No, pues que no compran por precio, compran por valor. Además, muchos ven el real estate, el mercado inmobiliario, como una reserva de valor a largo plazo, que esto le va a quedar a mis hijos, que esto va a quedar por muchas generaciones, que esto lo voy a vender en 20 años. Entonces buscan ubicaciones que vayan a preservar el valor, que sean un refugio de sus dólares, que en 20 años siga siendo una buena ubicación. Por eso se ve, por ejemplo, la caída de Retiro, la caída de Recoleta. Son barrios del microcentro de la ciudad que se han vaciado, cuando antes eran lujo. Hoy Sí, no, total. hoy el barrio con mayor cantidad de obras de toda la ciudad es Núñez, que es un barrio más joven, más moderno. Pero también es más caro y la gente aún así va al barrio más caro. ¿Por qué van al más caro? No compran por precio, compran por valor, lo que creen que va a ser de acá a 10, 15, 20 años. El real estate no es un mercado líquido. Líquido significa cuán rápido podés transformar una inversión en efectivo. No es un mercado líquido. Yo quiero vender esta propiedad y por ahí tardo 4 meses en venderla. No es como una acción que pongo vender y la vendo. Al ser un mercado poco líquido, las inversiones se piensan a largo plazo. Vos no compras una propiedad pensando que la vas a vender en un mes. No funciona así. Compras una propiedad pensando que por ahí la vas a vender en 5 años. Y proyectan a futuro. Es que, claro, también la rentabilidad en esto viene con el que sabe esperar. Es distinto si uno lo analiza mes a mes o en un trimestre, así lo analiza en tantos meses o tantos años. La verdad es que eso es bastante habitual también en este mercado, ¿no? Creo que es un comportamiento bastante general ese. Sí, es que también tenés altos costos a la hora de comprar y de vender. Tenés la escritura, el impuesto al sello, el escribano, cuando vendés, cuando comprás. Entonces no es para estar comprando y vendiendo casas cada 2 meses. Bien. Nosotros, como desarrolladora, el 70% de nuestras ventas son directas, digamos. Las hacemos, las generamos y las cerramos con nuestra fuerza de venta propia. Y el 30% sí viene por las alianzas que tenemos con muchas de las personas que están acá. ¿Qué recomendación le podrías dar vos a los inmobiliarios que trabajan propiedades en pozo para mejorar no solo la cantidad, sino la calidad de los cierres? ¿Qué tips aprendiste en este tiempo? Decir, che, la verdad es que a mí, yo trabajé con X inmobiliaria y aprendí a que si focalizan acá, mejoran los resultados. Mirá, para mí el tema con las inmobiliarias es la siguiente. La inmobiliaria básicamente conecta una parte compradora con una parte vendedora. Juan vende el depto, te consigo a Pedro que te lo compra.
Eso es lo que hace un inmobiliario. Vos me preguntás a un inmobiliario, ¿qué te dedicaste? Y dice, vendo propiedades. Que es verdad, vende propiedades. Pero la realidad es que para vender una propiedad hay un paso previo, que es encontrar a alguien interesado en comprar una propiedad. Entonces, cuando yo le pregunto a un inmobiliario, ¿qué haces? Me dicen, vendo propiedades. Error, vos promocionás y luego vendés propiedades. Porque, che, ¿cómo hago para cerrar una venta? Bueno, hay una serie de cosas que puedes hacer para cerrar una venta. Pero antes, tenés que tener un tipo enfrente interesado en una propiedad. Claro, atraer. Exacto. Entonces, lo que los inmobiliarios, para mí el punto uno, antes de las ventas, previo a eso viene cómo conseguir prospectos, cómo hacer marketing, cómo promocionar las propiedades que tenés en tu cartera. Porque pueden que tenga una propiedad maravillosa, bárbara, a buen precio, bien ubicada. Si no consigo a nadie que me hable por ella, no la voy a vender. Entonces, el primer punto es, tenés que aprender a hacer promoción y marketing. Para mí es una buena inversión del tiempo de un inmobiliario. Aprender a hacer marketing digital, que significa cuando promocionás a través de las redes, de internet, de la web. Eso tiene un alto valor. Aprender a contratar un cartel que diga, se vende esta propiedad y tu número de teléfono. Esas acciones de marketing salen muy poca plata y te van a conseguir muchos prospectos interesados en la propiedad. Una vez que tenés al prospecto enfrente para venderle, yo siempre digo que el primer paso de una venta, a diferencia de lo que todo el mundo cree que un vendedor es un charlatán, un vendedor tiene que hacer muchas preguntas. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuándo querés tomar posesión? ¿Para quién es? ¿Dónde vivís ahora? ¿Te vas a mudar? ¿De dónde sacaste la plata? ¿Cuántas cuotas podés afrontar? ¿Ya invertiste alguna vez en el pasado? ¿Cómo te fue en el pasado? Una serie de preguntas. Porque, por ejemplo, ponete, vos venís a mi oficina. Me decís, Beltrán, quiero invertir con vos. Yo tengo 14 proyectos, 14 edificios de construcción. Claro, ¿por No, dónde mira, te empiezo? cuento 1, 2, 3, te cuento sobre los 14, te abrumo, no lo entendés, te parece demasiada información de golpe y te vas. Ahora, si yo te hago preguntas, voy filtrando, este no va, este no va. ¿Qué te gusta del barrio? No, que sea tranquilo, listo, Palermo no va, voy descartando. Y al final te digo, che, tengo este proyecto para vos. Uy, mirá, es justo lo que estabas buscando. Qué bárbaro, mirá vos. La rompí. Fíjate, exacto. Pero antes de ofrecerte algo, tengo que hacerte preguntas para entender qué estás buscando. Me acuerdo una vez, un vendedor de la empresa habló con un inversor durante 1 hora, explicándole, no, porque las tasas del mercado va a subir, porque los bonos americanos y esto y lo otro. Toda una charla súper técnica de economía de por qué era momento de invertir. El inversor estaba con cara de confundido, estaba como, bueno, no sé. Después entró el gerente de ventas, le hizo 3 preguntas, entre ellas, ¿para quién es la propiedad? Para mi hija. ¿Por qué le querés comprar a tu hija? Porque hace poco le robaron en su edificio y no tiene portero. ¿Y qué es lo que más te interesa del edificio? Que tenga portero. El gerente dijo, mira, tengo este proyecto con buena iluminación, bien ubicado, con portero, doble altura y seguridad 24/7. Tipo dijo, Es ahí. perfecto. Claro. No le importaba el precio, no le importaba la financiación, estaba buscando un edificio que sea seguro para la hija. Ahora, ¿qué hizo el gerente de ventas? Preguntas. Y habiendo hecho las preguntas, pum, le ofreció el producto correcto. Entonces, el primer paso es hacer preguntas, en base a eso, hacer una oferta y en un punto tenés que pedir el cierre. Que vender y cerrar no son lo mismo. Vender es informar, ilustrar, convencer, comunicar acerca de un producto. Y cerrar es materializarlo, que me firme el boleto, que me deje una reserva, que me pague algo. Muchas veces un vendedor te vende, no te cierra, el cliente sale, hace 2 cuadras, aparece otro desarrollador y el desarrollador entra a su oficina y lo cierra. Y en verdad, vos le vendiste, pero lo cerró otra empresa. Obvio. Entonces tenés que pedir el cierre. Y a la hora de pedir el cierre le tenés que pedir plata. Che, dejame una reserva. No, no tengo nada encima. ¿Tenés Mercado Pago? Sí. ¿Cuánto tenés? 500.000 pesos. Listo, transferime ahora. Y te hago la reserva en el momento. Sí, Bien, bien, obvio. Sí, 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 total. Entonces uno piensa, no, bueno, toda una ceremonia para hacer la reserva. ¿Lo ves que está interesado? Pedirle la reserva en el momento. Y no saben cuántas veces cuando empezamos a implementar esta filosofía de pedir la reserva, che, la reserva son $1.000. Ok, el tipo abría la billetera y tenía $1.000. O sea, los clientes saben que existe el concepto de la reserva. No, y además asisten a la reunión ya con quizás algo más masticado, porque tenemos en general en el mercado mucho trabajo previo, ponerle por WhatsApp. Entonces ya saben más o menos cuánto sale, si me cierran, voy como a ultimar detalles. Total. Así que sí, totalmente. ¿Cómo medís la efectividad de estos leads? Los leads son los clientes, los interesados que conseguimos con estrategias digitales. ¿Cómo medís la efectividad de los interesados que vienen por redes sociales? ¿Tenés algún CRM? ¿Trabajás con algo que te mide, che, esto me funcionó más que esto otro, el mes que viene le damos por este canal y no tanto por este, o esta pauta sí, esta no? ¿Cómo llegás a ese resultado? Sí, tenés que medir todo. ¿Cómo lo medís? Con la tasa de conversión. ¿Qué significa? Ponele que yo tengo 100 tipos que me hablan por semana. De esos 100, 30 vienen a una reunión presencial
y de esos 30 yo le vendo a un 10%, a 3. Entonces, de 100 prospectos generé 30 visitas, de las 30 visitas, 3 ventas. Entonces, mi tasa de conversión de lead a visita es del 30%. Mi tasa de conversión de visita a venta es del 10%. Y así, eso se llama un embudo de ventas. Y después el día de mañana, cuando me entren 1000 prospectos, yo sé que voy a tener 300 visitas y sé que de esas 300 visitas voy a tener 30 ventas. El embudo y los porcentajes de conversión suelen ser uniformes. Ahora, si yo cambio la publicidad y ahora estoy trayendo leads de mejor calidad, voy a tener 1000 prospectos, de los cuales 500 vienen a una reunión, a los cuales le vendo a 50. Mejoró la calidad de los leads y viceversa. Y después traigo otra cantidad de leads de peor calidad, la tasa de conversión cae. Ahora, yo mido esto, la tasa de conversión, por campaña publicitaria. Es decir, el video de Beltrán con una camisa en obra tiene un porcentaje de conversión a venta del 2%. El video de Beltrán en la oficina con el pizarrón tiene una tasa de conversión del 5%. Al mes siguiente, ¿a cuál le voy a poner más presupuesto? Y a la campaña que me trajo más ventas. Eso se llama costo por venta. Entonces yo analizo el costo por venta de cada campaña y le pongo más presupuesto a aquellas campañas que me traen más ventas. Y de esa forma, a lo largo del tiempo, con los meses, vas perfeccionando tus campañas, quedándote con aquellas que te traen mejores resultados. Bien, ¿y haces algo offline? ¿Algo que no sea digital, digamos? Sí. Hago anuncios en radio, hago carteles en vía pública, hago eventos presenciales. Eso es lo principal. Bien, perfecto. ¿Y cómo trabajas el seguimiento de los leads? Porque un poco lo que comentabas vos en distintas entrevistas es que el seguimiento es clave, es fundamental, no importa si es de desarrollista, si es de inmobiliario, como importante para el cierre de la venta está el seguimiento. ¿Cómo haces el seguimiento sobre todo estos leads? Porque el que está cerca de comprar una propiedad, medio que no pasa mucho tiempo entre que te contacta, viene una reunión y cierra, pero es el lead que se enfría, porque está buscando con otros, porque empieza a dar vuelta. ¿Cómo manejás el seguimiento del lead entre tibio y frío? Es fundamental el seguimiento. Seguimiento significa volver a hablarle a un cliente potencial después de una primera reunión. Casi ninguna venta de departamento se concreta en la primera reunión. Esto significa que si no haces seguimiento, probablemente nunca cierres la venta. El seguimiento es tan fundamental que el otro día me junté con todo mi equipo de ventas, le dije, muchachos, ponele que entre un pibe nuevo acá a la oficina y solo le pueden dar, todos me dijeron lo mismo, seguimiento. Básicamente le tenés que volver a hablar al tipo, lo pudiste pensar, ya lo viste con tu mujer, ya lo pudiste ver con el escribano, ya lo viste con el contador, che, lo pudiste analizar, che, lo pudiste comparar, hola, ¿tenés alguna pregunta para mí? Querido, feliz cumpleaños, querido, felicitaciones por el superclásico, escuchame, ¿pudiste ver el departamento? Todo el tiempo le estás haciendo seguimiento. El problema es que algunos vendedores están con una postura de rockstar, de no voy a hacer seguimiento porque me quiero hacer el ocupado. Error, tenés que hacer seguimiento. Lo peor que te va a pasar es que te van a bloquear. Claro, totalmente, sí, sí. Pero escúchame, y si te bloquean, ¿cuál es el problema? Te Obvio. bloquearon. Al menos sabés que no te va a comprar, digamos. Exacto. El problema es el que te queda en ese gris como sí, pero no, no, pero sí. Mucho peor que te bloqueen es que el tipo haya estado dispuesto a invertir con vos y porque no le hiciste el seguimiento y otro sí, le terminó comprando a otro. Eso Total. es mucho peor. El seguimiento promedio que le hacemos a nuestros leads es de alrededor de 6 recontactos, ¿ok? Ese es el promedio. Ahora, si el lead muestra interés, se puede hacer más. Claro. Hace poco un vendedor hizo 27 recontactos a una señora durante 9 meses y vino y nos compró un ticket muy caro en departamentos. Y a diferencia de lo que cualquiera puede pensar, tipo la señora debía odiar al vendedor, cuando la señora firmó el boleto le dijo, muchas gracias por tu insistencia, me estoy comprando el departamento. Claro. Entonces, la gente piensa, no, si hago seguimiento soy un pesado. La mayoría de la gente no le molesta. De hecho, si un vendedor me hace seguimiento, digo, este pibe está muy interesado en mí, me va a ayudar. Si el día de mañana necesito algo, probablemente me dé una mano. El seguimiento es fundamental, pero es fundamental para la compra de terrenos, para la compra de materiales, para levantarte una chica. Es fundamental para todo, para cerrar Total. cualquier venta. El follow-up. Para todo, para todo. ¿Querés que te contraten en una empresa? Hola, ¿lo pudieron pensar? Hola, ¿quieren que vaya de vuelta? Hola. Es fundamental para todo, para coordinar una reunión, para organizar algo. Un tip para hacer esto es que cuando empezás a tener muchas conversaciones con muchas personas a la vez, no podés depender de tu memoria para hacerlo, te lo tenés que anotar en el calendario. Claro. Tal fecha, recontactar a Beltrán, tal fecha, recontactar a Pedrito. Y una vez que lo estandarizás y el seguimiento pasa a ser parte de tu rutina,
vas a ver la correlación que hay entre la cantidad de recontactos y la cantidad de ventas. Yo lo grafico en el equipo de ventas de la empresa. Entonces yo tengo una estadística que dice la cantidad de recontactos que hacen por semana, y cuando los recontactos suben, las ventas a las 2 semanas suben y a la semana el ingreso. Y cuando caen los recontactos, a las 2 semanas caen las ventas y a la semana cae el ingreso. Correlación directa. Sí, total. Así que es fundamental. Bien, y Beltrán, para cerrar un poco este bloque, antes de pasar a un momento que preparamos bastante, ¿cuál es el mensaje que más te ayudó a cerrar una venta? Ese que decís, che, la verdad es que con esto que dije, lo convencí. Mira, hay algo que yo con mi propio dinero invierto en la empresa. Pero yo con mi propio dinero me compro a mí mismo propiedades en Pozo. Entonces yo me siento con vos y te digo, no, mira, te quiero vender esta propiedad. No estoy seguro, me parece muy riesgoso. Déjame decirte una cosa. Yo con mi plata y mis ahorros tengo un departamento ahí. Si yo no lo entrego, te cago a vos y me cago a mí mismo, porque Claro. mi plata está puesta ahí. Y cuando vos como vendedor comprás tu propio producto, o al menos estás dispuesto a comprar tu propio producto y crees en tu empresa y crees en el producto, eso se transmite de alguna manera. Y realmente yo con mis ahorros y con mi ganancia compro departamentos en Pozo en la ciudad de Buenos Aires con mi empresa. Entonces no es que de la boca para afuera Beltrán recomienda Claro. esto, con mis ahorros lo hago. Y ese es un mensaje que llega a la gente. Dice, bueno, vamos en esta juntos. Si no entregás, te cago a palos. Claro. Bueno, sí, obvio, yo me cago a palos a mí mismo. En las buenas y en las malas te sigo, no hay problema. Exacto. Ok. Bueno, Rodri, ¿cómo seguimos? Bueno, yo hablo fuerte igual. Primero, he tomado nota, he sido una esponja acá. Importante construir relaciones, hacerse visible, relación igual a venta acá. Así que bueno, estamos todos muy expectantes. Yo he tomado nota, me encantó. Me dan ganas de mañana mismo irme en la Medino 323, juntarme entre 10 acá y comprar algo en Pozo y aprovechar ya los dólares que no los tengo bajo el colchón. Así que, bueno, vamos a seguir con un momento muy especial, si te parece, Alex. Dale. Vamos a llamar a Stanley. Stanley es CEO de la empresa, la persona que mejor conoce qué hacer, dónde hacer. Siempre atrás de nuevos proyectos, dirigiendo la parte técnica y pendiente de cada etapa constructiva. En esta tarde especial le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Stanley. Toma agua. Toma agua. Muchísimas gracias. ¿Todo bien? ¿Nos estamos haciendo, por favor? Muchísimas gracias. No sé, ¿se escucha? ¿Cómo está, Beltrán? Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad que increíble la audiencia. No teníamos tantas expectativas. Así que felices con el evento. Una locura. Y muchísimas gracias, Beltrán, por llegarte hasta Salta. Sabemos que no salís normalmente de Cava. Así que, bueno, agradecerte habernos dado esta oportunidad de tenernos acá presentes. Y bueno, nosotros personalmente preparé un poquito un bloque, un poco más de lo que es costos del desarrollo inmobiliario. Sabemos que hace varios meses el costo y la matriz de costo de los desarrolladores viene variando enormemente y ha presentado en ciertos casos algunas dificultades. Las preguntas estas apuntan un poco a que vos nos cuentes cómo vienen notando esa variación y un poquito saber qué estrategias vienen tomando y manejando para poder afrontar la situación y para poder seguirse manteniendo con rentabilidad, que en algunos casos no es tan fácil. Bueno, primero, algo simple y sencillo. ¿Qué incidencia del costo total de la obra representa hoy la mano de obra y los materiales en sus proyectos? ¿Y qué acciones vienen tomando para optimizar ambos costos? Bueno, querido, un placer estar acá con vos. Mira, históricamente era alrededor de un 50 y 50 en nuestras obras, 50 mano de obra, 50 materiales. Hoy la mano de obra tomó mucho más protagonismo, está alrededor del 70% mano de obra, 30% materiales, o sea, se encareció mucho la mano de obra. El fenómeno es el siguiente: los sueldos se ajustan por inflación, el dólar no se devalúa, entonces todos los meses los sueldos en dólares se encarecen. Entonces te suben lo que es la mano de obra en dólares. Entonces, hoy esos son los porcentajes. Correcto. Y dentro de sus desarrollos, ¿qué acciones vienen tomando para tratar de optimizar ambos casos, digamos? Porque también los materiales tuvieron una época que subieron muchísimo de golpe
y había que buscarle la vuelta para comprar, para conseguir materiales y para mantenerse rentable, digamos, dentro del negocio. Totalmente. Una cosa que hicimos, no importamos directamente, pero sí compré materiales de gente que importa. Me cobraba un fee por sus honorarios de importarlo, pero sí conseguí materiales de afuera. Eso ayudó a abaratar un poco la obra, tampoco es que me cambió mucho. Lo otro es una suerte de economía de escala, que no es lo mismo comprarte hierro para una obra que comprarte hierro para 13. Pretendo que me hagas otro número. Lo mismo un corralón. No es lo mismo comprarte materiales de construcción para una obra que para 13. Pretendo que me hagas otro número. Y después, cuando compro, hay momentos en los que yo decía, che, no voy a comprar, por ejemplo, en marzo 2024, me parecía que todo estaba carísimo, no compré, esperé. Entonces hay momentos de mercado donde creo que es momento de acopiar materiales, hay momentos donde no, hay momentos donde creo que es momento de posicionarse sobre tierra. Por ejemplo, en el 2023 compramos mucha tierra, nos terminó saliendo muy bien, pero es un poco una lectura de qué crees que va a pasar con el tipo de cambio, con los precios, con los costos. Eh, Eso con respecto a los materiales y después muchas veces, si el problema es la liquidez, lo que puedes hacer con un proveedor de materiales es, che, mira, te quiero comprar, no sé, $200.000 de materiales, tómame $100.000 con un depto y $100.000 cash. Entonces, cuidas un poco la liquidez de la compañía de esa manera. Entonces le pagas la mitad en efectivo, la otra mitad en especies, con un departamento en pozo terminado. Y de alguna manera está bueno porque el proveedor colabora con vos. Eso mismo hacemos con los contratistas de mano de obra. La plomería del edificio son $300.000. Che, tomame un depto de 150.000, el resto, los otros 150.000 hacemos certificado de avance eh, de obra. Y bueno, de esa manera vas cuidando un poco la liquidez de la empresa. Perfecto, clarísimo, ¿no? Bueno, otra consulta, a ver, ¿cómo manejan el seguimiento y control de costos durante la construcción o el avance del proyecto para que no hayan desvíos importantes respecto al presupuesto original? ¿Y qué herramientas usan para ese monitoreo? Mira, la verdad que el costo, yo creo que no hay nadie que te pueda decir hoy cuánto le va a salir una obra que va a terminar en 3 años. Es imposible, porque si en el medio hay una super devaluación, se te abarata, si en el medio hay mucha inflación y el tipo de cambio no se evalúa, se te encarece. Si en el medio cae un meteorito en tu obra, se te destruye. Si resulta que tenías napas, tenés que hacer más. O sea, nadie te sabe decir con precisión cuánto le va a salir una obra. Ahora, el costo de construcción es una foto. El costo de una obra es una película. Hoy la foto me da $1.500 el metro, pero la película, por ahí en 2, 3 años se me abaratan los materiales, la mano de obra y me termina saliendo $1.200 por metro la obra. Es muy difícil de predecir. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Lo que nosotros tenemos medido es qué incidencia tiene cada rubro en el costo total de una obra. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos calculado que el hormigón suele representar el 20% del costo de una obra. Entonces, si una obra sale $10 millones, por decir algo, bueno, yo me gasté en hormigón 2 millones, significa que el resto hay 8 más para poner. Y sé la incidencia de cada rubro. Entonces, en base a eso, cuando estamos presupuestando, haciendo una compra, decimos, che, más de esto no puede salir. Porque si el 20% eran 2 millones, el 10% es 1 millón, me están pasando 1.200.000, hay 200 de más. Y usamos eso para negociar, para a la hora de presupuestar o licitar algo, tener en cuenta eso como un valor de referencia. De todas formas, es muy a ojo. Es algo que puede cambiar todo el tiempo. Lo que sí tenemos como filosofía firme en el área de compras y de contratación de mano de obra es que no cierro ninguna compra sin al menos tener 3 presupuestos de eso. Mínimo, mínimo 3. Y después al más barato le digo, che, me estás robando. ¿Me entendés? Y cuando me dice que sí, le digo, aceptame cheque a 30, 60 y 90 días. Esa es la típica. Pero eso como mínimo. Y de esa manera vas cuidando un poco el costo de obra. Perfecto. ¿Y te pasó, por ejemplo, en este último tiempo de notar gran disparidad con los presupuestos? Sí. Que es una locura, ¿no? Una locura. Hemos licitado obras enteras y hay gente que me pasa una misma obra. Uno me pasa 10 y otro me pasa 14. La diferencia es del 40%. Pues sí, Tremendo. no se puede creer. Yo creo que ahí el fenómeno es el siguiente. Hay muchas empresas constructoras que tienen gente en su nómina y los tienen con capacidad ociosa, no tienen muchas obras, entonces están dispuestos a hacerte una obra barato con tal de tener a la gente haciendo algo y cubrir gastos fijos. Que Claro. hoy muchas empresas con gastos fijos grandes necesitan acumular metros para de alguna manera diluir los gastos fijos o prorratearlos entre más metros. Pero sí, hay una disparidad de presupuestos increíble en este momento con ciertas cosas. Totalmente. Y acá nos pasa igual, así que la verdad que totalmente válido. Sí. Otra consulta.
¿cuáles son los principales riesgos de desvíos de costos durante la ejecución de un proyecto en pozo? ¿Y cómo se protegen un poco ustedes contra esos riesgos? El riesgo es que vos hayas vendido a un valor, digamos que vendiste a $2.000 el metro y resulta que el costo del terreno más la obra te termina saliendo 2.200. Entonces vos por haber vendido antes de construir, vendiste a un precio menor al costo. O sea, no vas a ganar plata, o de hecho vas a perder plata. Ese es el mayor riesgo. ¿Cómo me cubro contra eso? Cuando yo vendo un departamento, uno, puedes hacer que te paguen cuotas ajustadas por CAC, que de alguna manera estás resguardado, porque si el CAC sube, que es la Cámara Argentina del costo de construcción, si sube eso, ok, suben tus cuotas, estás resguardado. Si cobras todo en dólares, tenés dos opciones. Uno, vender dólares, comprar pesos y ponerlos con una tasa, o lo otro, cuando cobras los dólares, inmediatamente darte vuelta y acopiar materiales, o cerrar mano de obra. Entonces decís, bueno, mira, por ahí la mano de obra sube, por ahí baja, por ahí los materiales suben o bajan, yo te pago hoy y ya lo cerramos, y vos me tenés que entregar. Entonces, siempre que tengo liquidez, me fijo si creo que los costos van a subir o bajar e intento acopiar materiales para la obra, hormigón, hierro, corralón. Entonces, si el día de mañana hay un desajuste tremendo, yo los materiales los tengo acopiados. Claro, perfecto. Perfecto, lo más sensato y sano, digamos, ir automáticamente convirtiendo los ingresos en materiales Sí. y mano de obra, porque en cuanto uno se descuida un poquito Sí, en sí, esos casos, por ahí se generan agujeros que no son, después no se pueden tapar con nada. totalmente. Eh, Otra consulta que ya nos comentaste un poquito, el tema de qué alianzas estratégicas llevan adelante con proveedores para mejorar también un poco de costos de obra, ¿sí? O sea, no solamente para cerrar X material, X mano de obra, sino para tratar de bajar costos y que les sea provechoso, digamos, para el desarrollo. Mira, con los contratistas son gente con la que laburamos hace mucho tiempo y les damos cierta continuidad. No es que te doy una obra y después en la nueva obra no te tomo. Por ahí te doy las 2 obras, pero pretendo que me hagas un mejor número. Eso, primer punto. Después lo otro que a mí me encanta es darles un departamento en la obra que ellos me están haciendo. Entonces, vos sos, claro, vos me haces la mampostería de este edificio, ok, la mitad te lo pago cash, la otra mitad departamentos en este edificio. Así que se me ve la mampostería porque es tu departamento. Y hay un incentivo para que lo hagan bien y para que lo hagan rápido. Eso es lo que más me gusta. Odio cuando le hago eso y después ellos venden ese departamento. Me gusta que se lo queden. Pero eso ayuda un montón y es un incentivo a que laburen rápido, laburen bien. Después lo otro, obviamente los comparás. Vos me pasaste 10, che, me están pasando 9. Yo lo quiero cerrar con vos porque te conozco. ¿Me lo mejorás? Que yo cuando hice eso por primera vez me dijeron, Beltrán, sos un maleducado. Pero bueno, no sé, medio como me dijeron como eso no se hace. La verdad que yo voy de frente. Che, vos me pasaste 10. No lo voy a cerrar con vos a menos que me hagas 8,5. ¿Llegás? Y lo hablo así, directo. Y muchas veces la gente llega, ¿viste? Llega, sí, totalmente. Pero cualquier persona del área de compras, su filosofía es comparo todo, dudo de todos. O sea, vos me pasás 8, me jurás que es tu mejor precio, che, me hacen 7, bueno, 6,5. ¿No era tu mejor precio? Eso. Siempre es así. Bueno, eso por ahí a veces te da un poquito de bronca, por así decirlo, porque muchas veces te das cuenta que pasa, Sí. que te están pasando un presupuesto y cuando le pedís que lo ajustan en tal porcentaje que decís, no puede ser, digamos, ¿cómo puede ser que me hayas pasado el otro número si ahora llegás con este? Sí. Y llegan y ganan plata. O sea, no es que llegan y después les cuesta, no terminan la obra. Y bueno, la verdad que hay muchas veces que nos sorprende. Tratamos de ir seleccionando por ahí los proveedores que no nos sorprendan tanto, digamos, sino que estén más alineados y que realmente te pasen un número un poquito más fino. Pero nos pasa mucho de que por ahí los presupuestos no los analizan mucho, pasan un número medio al voleo. Con el tema de inflación se cubrían por ahí mucho, digamos, los contratistas, ¿viste? Por ahí con sombreros muy altos y bueno, nada. Es como decís vos, hay que exigir, Sí. ajustar, pedir. Mira, yo cuando entré a la empresa era nuevo y me puse a laburar con uno de los socios que era el encargado de hacer compras. Y él me decía, Beltrán, nosotros no ganamos plata con la venta. Nosotros ganamos plata con la compra. El Claro. precio de venta es el precio de mercado.
acá en este barrio se vende a $3.500 el metro. Nosotros ganamos comprando mejor que la competencia en mayor cantidad y en el momento correcto. Y ahí está nuestra ganancia. Y además pobre, porque el vendedor cierra una venta y todos lo festejan, campanita, aplauso. El de compras pobre tipo cierra una compra espectacular y es como que nadie lo felicita, nadie se entera, solo en el Excel da bien. Pero el tipo de compras es fundamental. Y lo otro que yo digo es que para mí siempre tenés que tener a un socio o un familiar en el área de compras, porque hay muy malos vicios. No sé, salgo a presupuestar mesitas, me dicen, che, Beltrán, la mesita está a 10, te paso 11 y hacemos 0,5 y 0,5. De eso hay un montón. Y tenés que tener un tipo de confianza que diga, che, tomátelas. Totalmente. Eh. Sí, pasa. Sí, a ver, Pasa. lo dije y me putearon una vez. El área donde más se le roba a las empresas es en el área de compras, en cualquier empresa. Tenés que tener a alguien de confianza en el área de compras, un socio, un familiar o un tipo de toda la vida, ¿viste? Totalmente. Perfecto. Otra consulta. ¿Cómo ves que viene evolucionando el tema de importación de materiales? Algo nos comentaste recién, pero profundicemos un poquito. Y si consideras que los desarrolladores deben poner una pata en ello o deben plantearlo y resolverlo de alguna manera con los proveedores. Mirá, el tema importación, yo al principio me reentusiasmé con el tema, pensando tipo voy a abaratar un montón la obra. Me junté con el gerente de proyectos y de compras y analizamos cómo sería importar todo de afuera, asumiendo que afuera salía la mitad. Y me dijo, mira, se nos abarata la obra entre un 3 y un 6%, que es guita, pero tampoco es que te cambia la vida. Entonces dije, bueno, ¿qué implica importar? Y es ir a China, juntarte con un chino, ir a la fábrica, confiar y rezar que sea confiable. Después, traerlo en un container, la aduana, que te lo acepten en la aduana, después llevarlo a un depósito, tener seguridad en el depósito, después tener camiones de logística que lleven del depósito a la obra. Ok, por ahí te ahorras un poquito, pero mi costo de oportunidad de ocuparme de todo eso es muy alto. Yo, al menos por el momento, opté por no importar directamente, relegarle esa tarea a mis proveedores grandes, Tucson, FB, Ferrum, lo que sea, que ellos lo traigan y de última que a mí me cobren un fee. Y es el fee que tienen ellos por haberlo importado. Entonces sí estoy poniendo en mis obras materiales importados, pero no los estoy importando yo. Acudo a que mis proveedores lo hagan. Claro, buenísimo. Perfecto. Bueno, otra consulta un poquito específica de nuestra provincia. Acá en Salta, para poder tener factibilidades de servicios públicos, los desarrolladores debemos realizar obras o abonar cánones consensuados con las prestadoras de servicio, mediante convenios que se fueron llevando a cabo a través de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios. La consulta es, ¿tienen en cabo un esquema similar? ¿Y estos costos se cargan de entrada en el valor del metro cuadrado o se cobran al final de la obra como una cuota adicional? No tenemos estos cánones, vos me lo habías mencionado, no tenemos estos cánones. Si tuvieses que pagar algo por el estilo, no lo cargas a menos que lo hayas estipulado en el boleto de compra-venta, pero no es el caso y no lo hacemos, no tenemos que pagar de más. Y si tenemos que pagar de más, no se lo agregamos a la gente en una cuota. Bien, o sea, asumen algún tipo de imprevisto, lo Sí. asumen directamente para no trasladarle la sorpresa Exacto, al cliente. exacto. Bueno, y mirando un poquito hacia el futuro, ¿cómo proyectan que cambiarán los costos del desarrollo inmobiliario en los próximos 3 a 5 años? ¿Y qué factores o rubros prevén ustedes que se van a mover más al alza y más a la baja? Mirá, yo creo que el costo de construcción no creo que vaya a variar demasiado. Un poco el otro día estuve con el presidente de la Cámara y le pregunté, ¿qué tal los costos en Uruguay, en Brasil, en Chile? Me dijo, similar a lo que estamos pagando acá. En Uruguay están construyendo al mismo costo que nosotros en este momento. Y hace años están con este costo. Entonces, yo creo que lo que está desfasado en la Argentina no es el costo de construcción, es el precio de venta. Seguimos con precios de venta muy bajos. Al menos hablo por Buenos Aires, no existe que una capital como Buenos Aires tenga los precios de venta tan baratos como los tenemos en este momento. Mismo acá, hablamos un poco de precio, está regalado. Tenemos que agotar el stock de usado, que el crédito hipotecario va a ayudar mucho a agotar ese stock de usado, y luego va a haber una suba feroz de precios. Yo creo que el factor determinante es el precio, y además otro factor es que en este momento está tan caro construir, y el precio de venta es tan bajo, que mucha gente dejó de construir. Muchos desarrolladores van a construir. ¿Eso qué implica? Menor oferta. Entonces vamos a entrar a un escenario donde nos vamos a agotar el stock de propiedades usadas y en Pozo va a haber poca oferta porque hay pocos constructores.
Entonces vos me venís a tocar la puerta, Beltrán, ¿cuánto está el metro? $4.000. Es un afano. Bueno, pero somos pocos los que estamos construyendo ahora. Y usado no hay mucho. Así que creo que ese va a ser el mayor cambio, el precio, no tanto el costo, sino que el precio de venta. Exacto, perfecto. Y por ahí uno realmente ve que van a haber pocos proyectos disponibles a la venta, incluso pocas unidades que se estén terminando en los desarrollos en Pozo cerca del final de obra. Se llega con muy pocas unidades disponibles para la venta. Así que cuando se incrementen un poco los créditos hipotecarios, vamos a tener yo creo que un buen panorama hacia el futuro. Total. Sí creo que en ese esquema, por ejemplo, puede ser que lo que es el valor del terreno o del costo del suelo, por así decirlo, sí puede llegar a tener un incremento que ahora se mantiene un poquito bajo. No sé si Total. allá les pasa Lo similar. mismo. El terreno no tuvo una suba feroz porque el costo de construcción subió tanto que si vos me querés vender un terreno muy caro, te digo, mirá, a ese precio de terreno yo no tengo ningún tipo de ganancia. Entonces los desarrolladores no están convalidando precios de terrenos demasiado altos, o a veces en vez de pagar el terreno se hace un canje. Antes un canje del 25% de los metros vendibles era viable. O sea, si haces un edificio de 10 pisos, le das 2,5 pisos al dueño de la tierra a cambio de la tierra. Hoy ya no te convalidan eso. Hoy estamos hablando de 20, 18, 17, 15% de canje. Cayó el canje. Entonces, la tierra todavía no. En la que suben los precios van a empezar a subir el valor de la tierra, sin dudas. Correcto. Y en ese sentido, por ahí les pasa que les conviene más comprar el terreno de contado, digamos. Yo creo que hay muchísimas buenas ofertas por ahí que aprovechar e incluso no llegar al esquema de llegar a un canje, porque si uno traslada los metros que tiene que entregar después, ves que hay buenas ofertas en el mercado. Olvídate, yo hoy creo que los metros cuadrados tienen mejor valor y proyección que el efectivo. Entonces, si vos me ofreces un terreno, prefiero pagártelo en efectivo. Además, los dueños de terreno con el efectivo es la panacea para ellos. Así que le decís, 15% de metros ahora, no, toma, te pago cash. Pum, el tipo feliz con el cash, obviamente pagando cash te hacen un mejor número, y después los metros cuadrados, ese 15% termina saliendo mucho más el día de mañana a precio de venta. Así que hoy, si podés, al menos en Buenos Aires, prefiero pagar cash un lote. Sí, totalmente. Acá nos pasa parecido, así que la verdad que son esquemas bastante similares. Sí. Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo crees y estimás que va a durar esto hasta que los precios de tierra empiecen a levantar y empiece a balancearse un poco el tema? Mira, yo creo que hay un factor fundamental que es la vuelta de los créditos hipotecarios. ¿Viste? Medio como que en septiembre, cuando ganó Kicillof en provincia, en capital, se dejaron de entregar créditos. Ahora, con el resultado de las elecciones legislativas, hay varios bancos hablando de la vuelta del crédito. Eso va a ayudar un montón a que se agote este stock de propiedades usadas. Y ese es un factor determinante. Y después el otro, se está hablando de una reforma tributaria y laboral. Y se estima que el oficialismo tiene 1/3 del Congreso y está dispuesto a hablar con otras fuerzas. Eso puede ayudar, puede ser un empujón. Y es como que de alguna manera el oficialismo ha estado gobernando a través de decretos o sin mayoría en el Congreso. Y hay que ver ahora qué pasa, qué leyes pasa, si las leyes mejoran o no el mercado. Creo que 2026 va a ser muy, muy buen año para el real estate. 2027 también muy buen año. Fundamental que vuelva el crédito, fundamental que se pueda pasar una reforma laboral, tributaria, y creo que va a empezar a despegar. Ojalá saquen todas las retenciones al campo, porque eso es plata que entra, que plata que se usa. La combinación de todas esas cosas puede ser fenomenal para el mercado. Sí, totalmente. Nosotros creemos lo mismo. Los primeros meses del año que viene van a ser claves en cuanto a novedades, noticias que van a ir sacando el gobierno con desregulación de cosas, y creo que estas reformas van a ser importantísimas, digamos, para... Se puede llegar a bajar un poquito de costos, no creo que incida mucho, no creo que impacte mucho, pero la confianza de la gente de afuera, de las inversiones, la posibilidad de tener crédito nos va a cambiar el panorama muchísimo. Así que apostamos a que va a ser un 2026 con todo. Totalmente. Bueno, Beltrán, muchísimas gracias. Gracias a vos, querido. Tremenda la información. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos a contarle cómo seguimos. Primero, tremendo bloque. Nos sirve para aprender a tomar decisiones más informadas, decisiones más valientes y
Tremenda expectativa para el año que viene. ¿Cómo seguimos? Bien. Vamos a hacer un break de 10 minutitos. Tenemos un momento. De 10 minutitos. Tenemos al fondo para hidratarnos, para comer unas barritas. Podemos ir al baño. Importante, las credenciales con ustedes. 10 minutitos y volvemos. Tenemos el bloque de preguntas que ustedes mismos hicieron, que están buenísimas, y a la gente que nos está siguiendo a través del canal de streaming. En 10 minutitos volvemos. Muchas gracias. To replace your brain with your heart, you take things so hard and then fall apart. You try to explain, but before you can start, those crybaby tears come out of the dark. Turning the handle to the faucet in your eyes. Open out where everyone can see. Your heart's still big for your body. That's why you want it inside. Open it out where everyone can see. They call you cry baby, but you don't fucking care. Cry baby, do you laugh through your tears? Cry baby, but you don't fucking care. Tears fall to the ground, you wish to let them drown. El tema es que se nos hizo larga la audiencia y de acá no hubiese visto jamás allá Claro. la última paleta. Así que fuimos pidiéndole a medida que se inscribieron preguntas, hemos atomizado algunas, había varias que estaban quizás parecidas, así que las organizamos de tal manera que entren la mayor cantidad posible y que bueno, todos tengan la posibilidad de preguntar. Así que bueno, arrancamos. En el prompter, ¿puedo ver la pregunta? Agus, ¿en el prompter puedo ver la pregunta? Bueno, vamos a arrancar. Emilia nos dice, tengo 20 años, ¿debería empezar a invertir ahora para que cuando me retire no dependa de una jubilación estatal y por ende no me alcance el dinero para llegar a fin de mes? Preocupada Emilia por su vejez. Está perfecto, la pregunta de Emilia es muy buena. Mirá, básicamente lo que es la jubilación está destinado a quebrar. De hecho, es por definición un esquema Ponzi. Mucha gente no sabe lo que es un esquema Ponzi. Un esquema Ponzi es un sistema en el que yo junto plata a inversores y cuando un inversor quiere salir, me dice, che, quiero salirme, dame mi plata más intereses, yo le doy plata más intereses y estoy usando la plata de los demás para devolvérsela. Y yo dependo de que se incorporen nuevos inversores o nuevos clientes a mi empresa, que yo no hago nada con la plata, para que cuando alguien se quiera ir, yo le pueda pagar. Eso es un esquema Ponzi. Bueno, la jubilación es eso. La jubilación es una serie de personas que están trabajando, que aportan dinero para que los que están jubilados reciban una paga. El problema es que cada vez hay más jubilados porque la gente vive más años y la edad de jubilación es la misma. Y cada vez tenemos menos hijos en Argentina, es decir, menos personas que aportan. Entonces, si la cosa se mantiene así, a menos que haya un cambio demográfico brutal, las jubilaciones van a ser cada vez peores, es decir, cada vez menos plata. Entonces, esto es algo que yo digo a veces, ¿viste? Como jóvenes, ya tenés que empezar a pensar en tu jubilación, porque no vas a poder vivir de la jubilación que te dé el Estado. Hoy por hoy los jubilados no pueden vivir con la jubilación que reciben del Estado. Cuando Emilia y yo estemos jubilados va a ser aún peor. Así que definitivamente debería invertir. Si te puedes comprar una propiedad y tenerla en alquiler y después comprarte otra propiedad y tenerla en alquiler y vivir de rentas, espectacular. Si no, muchas veces gente joven de 20 años tiene $1.000, $2.000. Yo digo, invertilos, pero invertilos en formación. Hacete una capacitación, alguna formación, comprate libros, audiolibros, toma una clase, no sé, hay máster de desarrollo inmobiliario, arquitectura, bueno, puede ser de cualquier cosa, ¿no? Cómo hacer una página web, cursos de programación. Yo creo que la educación es una inversión. La diferencia entre un gasto y una inversión, desde mi punto de vista, es que la inversión te vuelve y te vuelve con creces. Y yo creo que la educación es una inversión. Eso lo digo en particular si tiene un monto chico, ¿no? Si tienes un monto grande, perfecto, lo puedes poner en la bolsa, lo puedes poner en acciones, en bonos, en fondos mutuos, en real estate, pero definitivamente sí, invertiría ese dinero. Bien, Tobías nos
nos pide, enumerar cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste como desarrollador cuando empezaste. Cuando yo empecé como desarrollador, el principal desafío era que yo no sabía nada acerca de desarrollo inmobiliario. O sea, yo estaba entrando a un rubro del cual no sabía absolutamente nada y tuve que abiertamente reconocer que no sabía nada acerca del rubro. Y quedé como un ignorante, porque me juntaba con gente, hablaban de cosas y yo decía, ¿qué significa eso? Che, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona eso? Una anécdota que siempre cuento, me pidieron que compre hierro del 8, que del 8 es el diámetro, es como cuán ancho es. Y yo pensaba que era un hierro con una forma de 8. Claro. Y yo estaba, no, este hierro no es. Nada, cuando empezás a laburar no sabes nada acerca del laburo. Un desafío fue reconocer que yo no sabía nada acerca del rubro y preguntar todo. Y la gente me decía, qué pesado, nene, preguntás todo. Y yo Bueno, se trata de eso. Sí, ese es un punto. El otro punto, que en un punto cuando me puse más canchero, yo tenía una serie de ideas que quería implementar en la empresa. Estrategias de marketing, de compras, de organización, de estadísticas. Y el desafío ahí era que acepten las ideas que yo quería implementar. Era un problema de venta. Yo quería vender una idea y ellos no querían que yo lo cierre en esa idea. Y ahí un poco fue aprender a hacer lobby, aprender a convencer, aprender a insistir, aprender a cómo mostrarle a los socios una idea nueva para que ellos la acepten. Y bueno, todo eso fue un desafío hasta que te vas ganando tu reputación dentro de la empresa. Porque al principio vos sos nuevo, cualquier cosa que digas por default es una tontería. Claro. Yo propongo esto, es una tontería, es una tontería. Y después te vas ganando una reputación de estar más en lo correcto que en lo incorrecto. Después cuando propones algo te lo aceptan. Pero al principio eso era un desafío. Che, yo creo que deberíamos tener un organigrama, dije una vez. Me dijeron, no, sos un burócrata. Y yo convenciéndolo, no, para mí es importante, que esto, que lo otro. Y bueno, un poco aprender a vender, ¿no? Fue un poco ese el punto, aprender a vender, pero no solo al cliente, venderle a los socios de la empresa. Sí, una internamente nueva la un idea. cambio. Exacto. Obvio, total. Ezequiel nos pregunta, bueno, esta pregunta es para IES, dice, respecto al valor de las propiedades, ¿ven el mercado inmobiliario de Salta como una burbuja? Bueno, nosotros lo que nos pasa es que cuando entramos en comparativas con otras provincias, sí entendemos que el valor de las propiedades en Salta por ahí tienen un valor superior a la media de la región. Pero no sé si es una burbuja, son cuestiones que se van a ir diluyendo y emparejando en tanto en cuanto el contexto económico ayude. Así que no sé si es una burbuja la que hay. Hoy sí, el valor de las propiedades es un poco elevado respecto a otras provincias, otras zonas de la región. Habría que contestar quizás esto en un par de meses a ver cómo está, pero es contextual. Creemos que es 100% contextual. Alejandro nos pregunta, ¿qué opinás de la tokenización de metros cuadrados en Argentina? ¿Te parece un riesgo? No un riesgo per se. La tokenización básicamente es, en vez de comprar una propiedad entera y que tener una escritura y ponerla a tu nombre, se crea un activo digital que es un token que puede representar un departamento o una parte de un departamento y en vez de comprarte un departamento entero, me compras 1 metro o 2 metros en un departamento. Y tenés un token que representa eso. Ahí hay varios desafíos. Un poco lo hablábamos antes. La edad promedio de la gente que compra real estate es 50 años. El tipo de 50 años que sufrió a Martínez de Oz, el plan Bonex, la devaluación de Macri, la devaluación de Alberto Fernández, el corralito y el corralón, el tipo tiene la guita cash. Entonces vos le decís, no, depositar en el banco, transferime y te doy un token digital que tenés una wallet con una contraseña donde vas a tener tu activo resguardado. Te dice, flaco, vos estás loco, ¿me entendés? Entonces yo creo que el problema del token no es que el token no sea funcional o que el token no se pueda usar. El tema es el bajo nivel de conciencia de inversor de real estate respecto al token. Y me incluyo ahí, no es que yo sea un experto en token. Pero antes de ponerte a hacer token tenés que agarrar a alguien que eduque a la población argentina en qué es, cómo funciona y cuán normal es un token. Tenés que hacer un laburo de diseminación, de educación, básicamente al inversor
acerca de ese instrumento financiero, que la realidad es que no lo hemos tenido en la Argentina aún. Entonces creo que el primero se va a comer una curva tremenda de aprendizaje, súper costosa, de concientizar, de hacer que la gente lo entienda, de mostrarlo. El segundo, tercero, cuarto y quinto van a No, van a entrar pasar mejor. con el camino más allanado. Bien. Martín nos pregunta si existen créditos para desarrollistas en Buenos Aires. No. No. En un momento habían coqueteado con entregarlos y empezaron a pedir requisitos absurdos y la realidad es que no se han entregado créditos para que los desarrolladores construyan en la ciudad. Bien. ¿Qué opinás de la posible desregularización de los colegios de matriculados inmobiliarios? Viste que hay como toda una cosa de que se van a desregular los colegios, entonces ya no tenés que estar matriculado para poder comercializar propiedades. Mira, me parece bien. Obviamente lo que va a pasar es lo siguiente, que ya pasa, que cualquiera compra y vende propiedades. Bueno, comprar no hay problema, cualquiera vende propiedades. Sí. Que hoy por hoy un agente inmobiliario, que le dicen agente inmobiliario a un vendedor, que un vendedor no es martillero, el tipo vende, el tipo se ocupa de la operación, el tipo redacta el boleto, el tipo te cuenta el efectivo y después por ahí viene el martillero y lo valida. Y el martillero no está al tanto de todo lo que hizo la agente inmobiliaria. Entonces, en la práctica, estamos operando en un mercado desregulado donde por un requisito burocrático tiene que venir un martillero y muerde un porcentaje del valor de venta de la comisión. Yo estoy a favor de que se desregule. ¿Qué va a pasar? Si Pedrito es un chanta, el boca en boca, más en pueblo chico, infierno grande. El boca Total. en boca, en 2 minutos, Pedrito no va a venderle más nada a nadie. Y después por ahí tenés a María, que es bárbara, es brillante, hace los boletos en tiempo y forma, hace buen seguimiento, es muy prolija. Ella no tiene un título de martillera y todos van a acudir a ella por el tema de boca en boca y el referido. Y el mercado solo va a ir depurando a aquellos que no van y a aquellos que sí van. Claro, los valida el mercado mismo. Exacto, es como un desarrollador, no hay un título de desarrollador inmobiliario. ¿Por qué te valida el mercado? Porque hay buen boca en boca, tenés buena reputación, y ¿por qué a otros desarrolladores no se lo compran? Porque hay mal boca en boca, se habla mal de ellos, tienen mala reputación. Creo que lo que termina haciendo esto de regular el mercado es que termina dándole un privilegio a algunos que tienen un título que para mí no aportan tanto. Bien. Erika nos pregunta, las pymes muchas veces no pueden competir con las grandes empresas en salarios, pero sí con cultura y con propósito. ¿Qué es lo que valorás del talento cuando se trata de sumar gente, en este caso a Grupo Oriones? O sea, ¿qué mirás cuando te sentás con una persona a contratarla para tu equipo? Hay dos factores, el personal y el técnico. Uno, busco que sea buena persona, que sea ético, que sea íntegro. En una pyme tengo que poder confiar en vos. Tipo, che, mirá el boleto, revisalo. Che, fíjate el monto. Che, contá aquello. Che, vamos al banco. Tengo que poder confiar en vos. Y después está el lado técnico, que es cuán hábil sos o, no importa si lo sabes, pero cuán permeable sos a aprender. Eso es sumamente importante. Después, respecto a los salarios, pyme versus una corporación grande, por ahí una corporación puede pagar mejor, pero yo creo que la pyme motiva a que la gente labure con ellos porque estás muy cerca de todo. En la pyme, ponele que sos 10, vos te incorporás a la pyme, sos un 10% de la empresa. Claro. Lo que vos hagas, podés fundir la empresa como podés aumentar o triplicar las ganancias. Realmente incidís mucho en una empresa chica, mientras que en una corporación grande, ponele que somos 100.000, lo que yo haga o deje de hacer no mueve la aguja. Yo me voy de vacaciones y a nadie le importa. En una pyme hay ciertas personas que si se van de vacaciones están todos estresados, porque es una figura súper importante. Entonces, ¿cuánto protagonismo querés tener? Yo creo que si querés tener mucho protagonismo, tu lugar es en una startup o en una pyme. Si preferís ser uno de montón más tranquilo, por ahí es una corporación más grande, donde estás más diluido entre el total de gente que hay. Va un poco por ahí. ¿Qué procesos tenés para seleccionar el personal? O sea, partís de un anuncio en LinkedIn, hablás con el mismo equipo, che, que es bastante habitual en una pyme, che, necesitamos uno más en tu área porque nos estamos ahogando. ¿Conoces a alguien? ¿Cómo haces el proceso de selección de esa persona que incorporás? Depende del puesto. Cuanto más importante o específico el puesto, más recurro al boca en boca o al conocido. Cuanto más estándar operativo, más acudo a LinkedIn o distintas plataformas. El proceso de entrar a la empresa es una tortura. Hacemos test de personalidad, de IQ, de aptitud, de productividad, de motivación. Y después hacemos 3 entrevistas presenciales. Es realmente una tortura. El tema es que lo que yo aprendí es lineal. Cuantas más entrevistas le hacíamos a los candidatos, mejor calidad de candidatos contratábamos. Cuanta menor cantidad de entrevistas y preguntas les hacíamos,
era menor la cantidad de buenos candidatos. Entonces era más preguntas, mejor filtro, menos preguntas, menor filtro. Era así. Entonces empezamos a agregar filtros y filtros y filtros. El costo es que el tiempo desde que vos me pedís un empleado hasta que te lo consigo, entre Es 2 y largo. 3 meses, Claro. antes era mucho más rápido. Pero prefiero eso. Y después para puestos específicos, boca en boca, hablo con gente, lo tanteo, después entran a este embudo de contratación, pero lo selecciono de otra manera. Ok, bien. Daniel nos pregunta, ¿cómo ves el marketing de posicionamiento de Milei y si en estos términos puede ser un ejemplo a seguir? Puntualmente lo que es posicionamiento. Sí. A mí lo que hizo Milei, él creó 2 categorías dentro del mundo de la política. Creó la casta y la no casta. Y él se posicionó como no casta. Y él era el único indicado para decidir quién era y quién no era casta. Vos sos casta, vos sos casta, vos no. Y por ahí vos no, era Daniel Scioli, ¿viste? Sí, Decía, sí. no, vos no. El tipo se posicionó como el creador de una categoría y como tal era el rey mandamás de esa categoría. Y después, en otro punto, también él constantemente citando a economistas de renombre, economistas con validaciones internacionales, con premios Nobel, y él se posicionaba a la altura de economistas de mucho valor. Y de hecho, Milei en su campaña creo que era el economista más citado en diarios de toda la Argentina, cuando antes no lo era. Y después constantemente definiendo los términos que él utilizaba. El liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida. O sea, el tipo lo decía de memoria siempre. Y una gran parte de las relaciones públicas es definir quién sos frente a una audiencia y repetir el mensaje, repetir el mensaje, repetir el mensaje. Bueno, esto es todo un análisis bastante subjetivo de lo que yo creo que hizo el tipo, pero los resultados están a la vista. Él pasó de ciudadano a presidente de 2017 a 2023. En 6 años pasó de ciudadano a presidente, sin plata. Él la campaña la hizo sin plata. Lo que él logró en términos de marketing, mínimo merece ser estudiado, mínimo. Y lo que él hizo ganándose a primero una audiencia joven y esa audiencia joven luego yendo a convencer a los padres, muchas veces los padres del PRO, más del PRO, los jóvenes iban a convencer a los padres de que voten al tipo y los jóvenes creaban cuentas como el peluca Milei, Milei el libertario, agarrá la pala, que eran todas cuentitas fans de él que él no les pagaba y ellos subían recortes de él en la tele y la tele lo invitaba para reírse de él, como les daba rating, ellos eran adictos al rating y lo seguían invitando y lo seguían invitando, entre risa, risa y risa, el tipo pasaba su mensaje, lo empezaron a tomar en serio. Yo creo que desde el punto de vista de marketing fue una genialidad lo que hizo. Bien. Bueno, Laura nos pregunta cuáles son los desafíos que enfrentan como desarrolladores en este momento en el punto en el cual realizamos alianzas estratégicas con inmobiliarios. Digamos, ¿qué desafíos tenés cuando decís, bueno, ok, voy a comercializar de manera directa y también lo voy a hacer con un inmobiliario o con X cantidad de inmobiliarios? La inmobiliaria lo que tiene es que le cuesta mucho vender en pozo, le cuesta mucho vender una propiedad que no puedes ver. Vender una propiedad terminada es muy fácil. Yo te abro te abro el cuarto, vos vas, lo mirás, si te gusta, lo comprás y ya. En cambio, en departamento en pozo, yo te tengo que mostrar un plano arquitectónico. Te tengo que explicar, este es el baño, esta es la cocina, este es el balcón, este es el living, en un plano, en 2D. Después te muestro renders para que te lo imagines. Después te muestro con un dron la altura estimada del piso en el que vos estarías y después te prometo que se entrega en 2 años. Requiere mucha más imaginación y convencimiento vender una propiedad en pozo que una propiedad terminada. Entonces, si vos tenés 2 propiedades siendo inmobiliario, ¿cuál vas a ofrecer? Y vamos con la terminada, que es más fácil. Entonces, uno, les cuesta vender propiedades en pozo. Y lo otro es que también cuando vendés una propiedad en pozo, vos estás poniendo las manos en el fuego por un tercero que va a entregar. Y a muchas inmobiliarias les pasó que dijeron, no, tal desarrollador va a entregar, y el desarrollador se atrasó. ¿Y sabés a quién putea al cliente? A la inmobiliaria. Porque vos me lo vendiste, pero vos me prometiste, pero vos me dijiste. Entonces, lo que necesitan las inmobiliarias es vender el producto en pozo de un desarrollador por el cual ponga las manos en el fuego. Y si no, no lo van a vender. No vas a vender algo en lo que no crees. Vas a estar reticente a eso. Y después lo otro, yo creo que, no todos, pero muchas inmobiliarias tienen que mejorar mucho. Para mí un tema de ego, que es el siguiente.
La inmobiliaria consigue un interesado en comprar y lo lleva a la desarrolladora. Y muchas veces la inmobiliaria quiere venderle al cliente. No, porque te cuento, porque este proyecto no, porque este desarrollo no, porque los materiales que usamos. Y en mi experiencia, las inmobiliarias que más venden nuestros desarrollos, lo único que hacen es traer al tipo a la oficina. Estimado cliente, estimado desarrollador, los presento. Y están así. Y no hablan. ¿Y pero quién va a vender el producto mejor que el mismo desarrollador? Que contratamos la mano de obra, que contratamos los materiales, que construimos el edificio, que entregamos varios edificios en el pasado, te traen a nuestra oficina que nosotros mismos construimos. Entonces, por todos lados te estoy vendiendo. Entonces, muchas veces la inmobiliaria esto es una apreciación mía, para justificar sus honorarios, pretende dejar de lado al desarrollador y vender todo ella, la inmobiliaria, cuando en verdad para mí es una cuestión de unir las puntas. Total. Y listo, y el desarrollador va a estar feliz. Nada peor que una inmobiliaria, che, ¿de qué material era el zócalo? De mármol, de mármol. Che, el baño, che, ¿de qué material era el baño? Es tal cosa. ¿Me entendés? Haces el teléfono descompuesto cuando en verdad para mí el trabajo es unir partes. Y te repito, las inmobiliarias que más venden nuestros proyectos simplemente traen clientes a la oficina. Y ahí les vendemos nosotros. Nosotros tenemos un modelo parecido. De hecho, los honorarios están basados en leads. Entonces nosotros apuntamos a que el inmobiliario traiga a ese contacto y ayudarlos a hacer el cierre. Nosotros, por un tema de que, por más que quieran, nosotros solos, de hecho, tenemos 6 proyectos en pozo, entonces que se aprendan las características técnicas, las medidas y todo lo que pueda preguntar el cliente es un chino. Entonces, para eso es que tenemos un modelo similar donde venite con el interesado y sentémonos a hablar y cerrémoslo, tal cual. Tomás nos dice, mi padre tiene una empresa de seguros y otras cosas. Yo tengo 20 años, ¿debería involucrarme a fondo en ese legado o solo me quedo como empleado y hago mis propios emprendimientos? Calculo que te lo pregunto por tu historia, o sea, porque arrancaste con Iván y ahora te vas con Iván, pero aparte. Me encanta porque me hacen preguntas como para que les resuelva la vida. Olvídate. La gente acá está esperando una solución de vida, Beltrán. A ver, yo creo que depende mucho en qué es bueno este chico. Viste, yo siempre digo que lo mejor es dedicarte a aquello en lo que sos bueno, no lo que te gusta. Un poco lo hablábamos recién. Sí. Si yo me hubiese dedicado a lo que me gusta, sería tenista y sería el peor de la Argentina. Entonces yo creo que tenés que dedicarte a aquello en lo que sos bueno. Y cuando sos bueno y sos productivo y te va bien en el trabajo, le vas a agarrar gustito al trabajo. Es el primer punto. Entonces fíjate en que sos bueno. Después yo soy partidario de sí. Te conviene quedarte en la empresa de tu padre si tenés buena relación. Hay muchos Claro. sí, porque si tu padre es insoportable o vos no podés congeniar con él, es inviable. Pero ¿por qué está bueno laburar con familia? Porque los tenés al alcance de la mano, te pueden explicar, sos de confianza, te pueden dar datos, te pueden explicar la unidad de negocio, te pueden decir cosas que a otro empleado no le dirían. Automáticamente, tomá, tenés acceso a esto, che, tomá, tenés las llaves a el banco, a la caja de seguridad, al home banking, lo que sea. Y rápidamente te puedes empapar en un negocio y comprender algo en 2 años que siendo empleado te hubiese tomado 15, desde mi punto de vista. Entonces, si te llevas bien con tu viejo y en la unidad de negocio te das maña, me metería ahí. Y creo que te puedes ahorrar años de trabajar en relación de dependencia en otra empresa donde no sos de confianza, donde vas a tener que pasar por todo un proceso mucho más largo para llegar a algún lugar. Y después mismo se puede laburar con el padre y una vez que entiende la unidad de negocio le dice, papá, te presento a tu nueva competencia, me abro. Te abrís una Y sí. competencia, no hay ningún problema con eso. Yo lo llevaría por ese lado. Bien, si tuvieras la oportunidad, Daniel nos pregunta, si tuvieras la oportunidad, ¿te reunirías con el presidente Milei para presentarle proyectos urbanos como el de Villa 31 u otros desarrollos urbanísticos? Si es que no te reuniste ya, contanos. Sí, ¿por qué no? A ver, un poco ahí el tema con el tema de la Villa 31, que es una villa muy grande de la ciudad de Buenos Aires. Se estima que hay alrededor de entre 40.000 y 50.000 personas viviendo ahí. El tema es el siguiente. Las villas en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo es en Salta, pero las villas de la ciudad de Buenos Aires están creciendo muy rápido a tasas mucho mayor a la media de la población. Para que se den una idea, del 2001 a hoy, la población de la ciudad de Buenos Aires creció un 13%. Ahora, del 2001 a hoy, la población de las villas creció entre un 400 y un 500%. Entonces, si vos trazás la tendencia, significa que las villas van a crecer cada vez más rápido, van a ocupar más espacio y va a haber más gente.
Actualmente el gobierno de la ciudad no está haciendo nada al respecto, ignoran el tema. Como es medio tabú hablar del tema, Sí. lo ignoran, no hacen nada, le tiran unos subsidios, tienen de hecho los servicios subsidiados, son tierras usurpadas, es como una situación incómoda para tocar. Mi objetivo al hablar del tema no es que se haga lo que yo digo o que me den el negocio a mí. Mi objetivo es poner el tema en agenda, que se hable del tema, que de hecho lo puse en agenda. Ayer me invitaron a TN a hablar del tema, no fui, pero me invitaron. Hoy están en Infobae hablando del tema, Pato Bullrich tocó el tema, Ramiro Marra tocó el tema. El tema está en tendencia y me alegro que así sea, así viene una solución. Yo estoy seguro que va a venir un urbanista, un arquitecto que va a plantear una solución mucho mejor, mucho más práctica, más económica, mejor para todos que la mía. Perfecto. Pero mi objetivo es poner el tema en agenda. Si me juntaría o no con alguien en gobierno, sí, no me interesa estar involucrado, no me interesa ni siquiera ser parte de eso. Yo tengo mi unidad de negocio en el sector privado y me va bien. Imagínate que en mi lista de prioridades no está Sí, esto. total. Pero si puedo dar una mano, encantado de dar una mano. Pero sí creo que se tiene que hacer algo al respecto. De hecho, no sabes cuánta gente de la Villa 31 me habló diciendo, ojalá lo hagas. Dicen, acá no me paran de robar. Calidad de vida. Cambia, No, les cambia la además, calidad de vida la mayoría también. de la gente que vive ahí, muchos piensan que la gente de las villas son dueños. Eso es falso. La mayoría de la gente de la villa no es dueña, paga alquiler. Y pagan lo mismo de alquiler que pagarían en Recoleta. El tema es que en Recoleta, como no tienen un garante y no tienen ingresos en blancos, nadie les alquila. Entonces terminan pagando fortunas por el alquiler de la villa. Y después, cuando no pueden hacer frente al alquiler, lo que le dice el dueño de esa parte de la villa, le dice, bueno, no me pagues alquiler, pero trabajás para mí. Y los incorporan como mano de obra y construyen más parte de la villa. Y ponen esa parte de la villa en alquiler y cuando el inquilino no puede pagar, los incorporan como mano de obra. Bueno, no sabes todas las cosas que me enteré. Una locura. No, me hablan y me cuentan. Entonces, la verdad que no viven bien, creo que hay que hacer algo al respecto. No tiene por qué ser mi solución, pero sí está bueno que se hable el tema, ¿viste? Buenísimo. Agustina nos dice, ¿crees que el Estado debería tener mejores políticas económicas para empresarios del sector? No, yo creo que el rol del Estado es no meterse en el medio. Cada vez que el Estado quiere hacerse el bondadoso, la caga. Como la ley de alquileres, viste que fue un desastre. Disminuyó la oferta de alquileres, aumentó el precio de los alquileres y aumentó la cantidad de alquileres en negro. No solucionó Impresionante. nada. No, y ahora está Lipovetsky que está insistiendo que quiere volver a poner la ley de alquileres. Es insólito. No, el rol del Estado tiene que ser no intervenir. De hecho, desde que se desreguló, se derogó la ley de alquileres, aumentó la cantidad de oferta y desde entonces a hoy los alquileres aumentaron, pero aumentaron menos que la inflación en pesos. O sea, aumentó la oferta y tasa real disminuyeron. O sea, el Estado no tiene que intervenir. No quiero subsidios del Estado. Para mí no deberían haber subsidios del Estado. Simplemente dejar que el privado trabaje en paz. Ana nos dice, ¿cómo es con el impacto del teletrabajo y los cambios en la vida post pandemia? ¿Qué transformaciones estás viendo en la demanda y cómo eso repercute en el diseño de los amenities? La gente quedó traumada post pandemia, tienen miedo de quedarse encerrados en un departamento. Los departamentos con balcón terraza son mucho más fáciles de vender que los departamentos sin balcón terraza. Los edificios con amenities son mucho más fáciles de vender que los edificios sin amenities. Amenities me refiero a pileta, gimnasio, Zoom, terraza, cowork, espacios comunes donde puedan ir. La gente prefiere un dos ambientes chico con buenos amenities que un dos ambientes grandes sin amenities. La gente festeja su cumpleaños en el Zoom, que Zoom es salón de usos múltiples. Festejan su cumpleaños ahí o se juntan con amigos y van ahí, no van al living de su casa. Esto cambió. Esto antes no era así. Eso es un factor. Y lo otro que noto post pandemia es que en pandemia hubo un éxodo, al menos en la ciudad de Buenos Aires, al country. Todos desesperados por el country, la pileta y el jardín. Lo que pasa ahora es que el tráfico es tan violento, son 2 horas para entrar a Capital. Si vivís en un country, son 2 horas para entrar y 2 horas para volver. Son 4 horas al día arriba del auto. Que mucha gente con casa de country se está comprando un departamento en el centro de la ciudad para hacer base. Mucha gente que se fue en pandemia volviendo a Capital, al centro, para estar cerca del trabajo. Un poco ahí la moraleja es, todos creyeron que el home office iba a ser para siempre y que la cursada online virtual de colegio y universidad iba a ser para siempre y la verdad que el home office está muriendo, está volviendo a la presencialidad, las universidades ya no cursan online y todo eso implica presencialidad. Presencialidad implica tráfico y si vivís lejos de tu zona de estudio o de trabajo, el tráfico es nivel de vida. Y la gente eso lo está viendo y está volviendo a acercarse a los centros más urbanos.
Daniela nos dice, ¿qué indicadores de mercado utilizás para decidir el momento óptimo de lanzar un proyecto? ¿Qué indicadores de mercado utilizás para decidir el momento de lanzar un proyecto? O sea, es ahora, bueno. Hay varias cosas. Algo que podés monitorear es el número de escrituras mensual que saca el Colegio de Escribanos. No sé, ¿acá lo tienen? Sí. El dato. Bueno, eso está muy bueno. Después lo otro que podés usar es el costo de construcción. Hay revistas como Clarín que directamente te dicen cuánto es el costo de construcción en altura, cuánto es el costo de construcción de una casa. Y en mi experiencia es bastante preciso. O sea, el dato de costo de construcción de las revistas y de los diarios es bastante preciso. Entonces agarrás, te fijas cuánto está eso, después el precio promedio de venta, entras a zona prop, te fijas la zona donde vas a construir y más o menos tenés un pantallazo de cuánto se están vendiendo unidades ahí. Entonces ahí yo ya tengo cantidad de transacciones que hay con las escrituras, el costo promedio de construcción, el precio promedio de venta, después necesito el último dato que es el costo de la tierra. Y yo sumo el costo de construcción y el costo de la tierra y si ese número es menor al precio de venta, hay un negocio. Hay que ver si es muy o no rentable. Y con esos datos, más o menos rápido, que un pantallazo, podés ver si podés o no construir ahí. Facundo nos dice, desde tu experiencia en el mundo del desarrollo, ¿qué lugar crees que ocupa hoy la construcción modular y hacia dónde va? Creo que es práctico y es rápido. Tengo entendido que se está utilizando mucho en lugares un poco más industriales. Por ejemplo, en Neuquén estuve hace poco y en Añelo están con construcción modular, que es muy rápido, hacen los edificios. Es absurdo, no sé, me hablaron de edificios en 6 meses, edificios que tomarían 2 años. Creo que está bueno. La verdad que mucho más que eso no te sé decir, no soy un experto en la construcción modular. ¿Pero lo llevarías a ese tipo de construcción a Grupo Briones? Mira, el tema ahí con las implementaciones novedosas, lo que yo siempre digo es lo siguiente, vos no me tenés que convencer a mí de hacer construcción modular, vos tenés que convencer a la demanda, no a la oferta. Yo me adapto. Yo soy un pulpo. Yo cada vez que hago algo en la empresa, saco una encuesta a todas las inmobiliarias. ¿Qué prefieren? ¿Abertura de aluminio o PVC? Y me votan. ¿Qué prefieren? ¿Cocina eléctrica o a gas? Y me votan. ¿Qué prefieren? ¿Piso de madera o porcelanato? Y me votan. Entonces yo me adapto a la demanda. ¿Qué preferís? ¿Entrar a un edificio de hormigón o prefabricado? A mí me da igual. Es una cuestión de lo que quiera mi demanda. ¿Lo implementaría? La respuesta es sí, en la medida que haya demanda de eso y me lo convaliden. Renza nos dice, ¿cuál es la proyección de los créditos a futuro en este contexto post-electoral? Mira, hay varios bancos que están hablando de que van a volver a otorgar créditos. Hay un banco, no me acuerdo cuál, que cerró con IRSA que van a entregar créditos en pozo para el proyecto de IRSA. Eso está buenísimo. Lo que tenemos ahora son créditos hipotecarios falsos, porque ningún banco quiere decir yo no entrego más créditos. Lo que hacen es ponen una tasa absurda, UVA más 15%, UVA más 17%, que es súper caro. Pero además subieron mucho el scoring, que el scoring es cuán calificado tenés que estar vos para que nosotros te otorguemos un préstamo. Y pusieron un scoring tan alto que ninguna persona que necesite un crédito calificaría. No te dicen que no, exacto, pero en la porque práctica... nadie quiere decir yo no entrego más créditos. Todos quieren hacerse los buenos y después poner un scoring absurdo. Yo espero que vuelvan los créditos, tengo fe de que sí, pero digamos, no tengo la bola de cristal. Yo creería que van a volver los créditos hipotecarios. Carla nos dice, ¿qué importancia tienen los amenities a la hora de vender un pozo? O sea, vos como desarrollista, ¿qué importancia le das al amenity? Es fundamental. Un poco lo hablamos, hoy por hoy la gente prefiere una unidad más chica y amenities mejores, de mejor calidad y de mayor tamaño. La gente va al gimnasio en su propio edificio, trabaja en el cowork de su edificio, invita a sus amigos y van a los amenities, no van al departamento. Cambió mucho, ¿viste? Esta idea de tener un departamento de 250 metros cuadrados, que por ahí era lo que aspiraba la gente antes con una familia numerosa, hoy en la juventud cambió. Hasta prefieren un monoambiente en un edificio con buenos amenities que un 2 ambientes en un edificio sin amenities. Es un poco, creo que a eso iba un poco la pregunta. ¿Cuán difícil o cuán simple es vender un edificio bien ubicado, metraje similar, con amenities y sin amenities? Es mucho más fácil vender un edificio con amenities, porque percibe que hay mayor valor para el tipo. El mismo departamento, con o sin, prefiere con, siempre. Es mucho más fácil. Además también, cuando vendés en pozo, gran parte de la venta entra por lo visual, los renders. Si el tipo ve una pileta, ve un gimnasio,
ve un Zoom, ve unas parrillas, el tipo dice, vivo en un departamento en el medio de la ciudad, pero con este amenity me puedo hacer un asado en la terraza con amigos y después nos metemos a la pileta. Y eso antes era imposible viviendo en una ciudad. Y ahora lo tenés con la seguridad de un edificio y con las bajas expensas que implica eso. Y les gusta un montón. Alejandro nos dice, ¿qué opinas del flipping en cuanto a la rentabilidad? ¿Es o no negocio? A ver, para que la gente sepa, el flipping es cuando compras una propiedad, la arreglás, le haces un poco de obra y luego la vendés más cara. El tema con el flipping hoy es que el costo de construcción está tan caro que vos te vas a comprar una propiedad. Pagás los gastos de escritura, los gastos de comprar una propiedad. Después, arreglar esa propiedad te sale muy caro, porque el flipping está caro. Y después cuando vayas a vender esa propiedad, nuevamente gastos de escritura, y después la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, pagas un 15% de impuesto a las ganancias. Entonces, no digo que no sea rentable, es rentable, pero tenés que tener el know-how, tenés que tener el conocimiento de cómo se hace. No es que me compro un departamento, tengo un amigo que más o menos se da maña como albañil y lo sacamos adelante. No, tenés que tener una cuadrilla, tenés que tener un jefe de obra, tenés que tener alguien que supervise la obra, que la haga rápido y alguien que además te venda la propiedad. Porque una cosa es comprar, arreglar y después, ¿cuán rápido vendés la propiedad? Tenés que venderla rápido. Al entrar y salir rápido, si no es peor. Exacto, entonces es una unidad de negocio hoy con el costo de construcción tan caro y si no tenés conocimiento del tema, para mí es muy, muy riesgoso. Desde el punto de vista de inversiones inmobiliarias, ¿cuál es tu visión en el ámbito turístico-hotelero? Si bien obviamente no haces específicamente eso, pero si tuvieses que desarrollar un hotel, ¿lo harías, no lo harías? A ver, depende. Si alguien me contrata para que haga un hotel y yo lo vendo todo y ellos se lo quedan, no tengo problema. Yo hoy no haría un hotel para quedármelo, al menos no hoy que Argentina está tan cara en dólares. El turismo cayó un montón, los hoteles están sufriendo, la ocupación ha caído. Es como la antítesis de lo que pasaba en el 2022, que Argentina estaba barata en dólares, lleno de turistas, alta ocupación. Hoy Argentina está carísima en dólares. De hecho, índice Big Mac, que es como el precio en dólares de una Big Mac, la hamburguesa de McDonald's, somos el segundo país más caro del mundo después de Suiza. Suiza. O sea, estamos súper caros para el extranjero. Entonces no vienen a vacacionar acá. Al no venir a vacacionar acá, no tiene ocupación los hoteles. Hoy los hoteles están desangrándose. Hoy no lo haría. Tómate un poquito de agua. Daniela nos dice, entre residencial y comercial, supongamos que ambas estén en Pozo, ¿en cuál elegirías invertir considerando la rentabilidad que puedas tener una vez entregado? Entre comercial y residencial. Comercial. El promedio, no sé acá, pero el promedio en Buenos Aires del residencial es 5% anual y el promedio en capital del comercial es 10% anual. O sea, el doble. Literal. El real estate comercial te deja el doble de rentabilidad que el residencial. Eso es muy bueno y es muy positivo en momentos de auge económico. El problema es cuando empiezan a cerrar empresas. En un momento de depresión, por ahí la oficina no la alquilás en lo más mínimo y un departamento lo vas a tener alquilado. El problema es cuando al país le va mal, pero cuando las cosas van bien, el real estate comercial deja literalmente el doble de tasa que el residencial. Soledad nos dice, ¿cuáles son los tips que nos podés dejar para captar propiedades? No habla de Pozo específicamente, entiendo que habla de los terminados. Promocionarlo por todos lados. Yo creo que la vía digital es muy, muy buena. ¿A qué me refiero con esto? Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, estas redes sociales. La gente se adicta al teléfono, ¿viste? Lo usan 6, 7 horas por día y en el teléfono lo que hacen es mirar redes sociales y si vos estás promocionando tu producto en redes sociales probablemente te vean y te conozcan. Lo llevaría por ahí y además el costo de subir un video de un departamento, fotos de un departamento, fotos de un edificio a las redes sociales es muy bajo. De hecho, ni siquiera tenés que contratar un fotógrafo, podés ir con tu teléfono y sacar fotos. Las fotos que a mí mayor cantidad de prospectos me han traído a la empresa son fotos que yo saqué con mi teléfono. Yo voy a obra, saco una foto, le pongo plata, lo pauto y me trae prospectos. Fotos cero profesional, piso manchado, ventana entreabierta. Obra, literalmente foto en obra. Entonces la gente muchas veces pone barreras para no encarar un proyecto. No, necesito fotografía profesional, necesito un experto. Mentira, mentira, mentira. Puedes ir con tu teléfono, sacar una foto, le pones $100 a esa foto para que se muestre y probablemente te empiece a hablar gente. Así que eso, promocionar todo el tiempo.
Ana nos dice, para quienes estamos creciendo en el rubro inmobiliario como vendedores, ¿cuál crees que es la clave para generar confianza en los clientes? Un vendedor inmobiliario. Mira, para mí lo mejor que puede hacer un vendedor inmobiliario es lo siguiente. Ponele que vos te juntás con 10 personas por semana. Ponele que son números inventados, ¿eh? De esos 10 le vendés a 2 y hay 8 a los cuales no le vendés. Los 8 a los cuales no le vendés, anotate la objeción que te dieron por la cual no le vendiste y luego en la semana hacer role-playing. Role-playing es hacer como un juego de roles donde vos sos la vendedora y yo soy el cliente. Y yo te tiro la objeción que no pude manejar y veo cómo la manejas vos y luego invertimos los roles y luego invertimos los roles. Y si vos todas las semanas practicás todas las objeciones de la semana pasada que no pudiste cerrar con otra persona y lo practicás y lo practicás y lo practicás a lo largo del tiempo, tu tasa de cierre va a subir. Por ejemplo, no, tengo miedo que devalúen. Ah, bueno, avísame, si no devalúan, volvé. Te anotás la objeción. La semana siguiente, che, practiquemos esta, ¿cómo lo manejaría? Así, asado. Tengo que pensarlo con mi mujer. Ah, bueno, pensalo y avísame. Te lo anotás a la semana siguiente. Che, podemos practicar, a ver, decime, lo pensaría con mi mujer. ¿Qué tenés que pensar con tu mujer? Si vos sos un macho alfa, déjame la reserva ahora. Bueno, lo que sea. Pero si vos te anotás todas las objeciones que te dan y luego practicás el manejo de esa objeción y eso lo mantenés durante varios meses, tu tasa de cierre puede aumentar un 200%. Agustín nos dice, si queremos invertir en tus desarrollos, ¿cómo podemos hacerlo? No, me mandan un mensaje a mí por Instagram, eso lo agarra mi equipo comercial y básicamente les mostramos qué tenemos a la venta, qué precios, estamos en la ciudad de Buenos Aires y si no pueden venir se puede hacer una transferencia y si no pueden venir a firmar el boleto se puede hacer digital y se puede hacer todo virtual. Igual la mayoría de la gente prefiere lo presencial para venir, Sí. para conocernos, pero sí, así. Agustín nos dice, ¿cuántos contactos necesitas para cerrar una venta? O sea, ¿cuántos? Bueno, depende, ¿no? Pero un poco el dato de nuestra compañía es que el 80% de las ventas se cierran después del quinto recontacto. Entonces, la mayoría de los clientes los tenés que recontactar al menos 5 veces para cerrarlos. Cosa que muchos vendedores desisten antes de llegar al quinto recontacto. Se dan por vencidos, se desmotivan o dejan de hablarle al cliente. Entonces, mínimo 5 veces, che, lo pudiste pensar, che, vas a venir con tu mujer, che, venís con el contador, che, venís con el escribano, che, nos juntamos a verlo nuevamente. Le tenés que volver a hablar, idealmente cada 3 días, para estar presente, hasta que te bloquee o hasta que te compre, ¿viste? Pero recontacto. Presente en la conciencia del cliente. ¿Qué herramienta, Alexia nos pregunta, ¿qué herramienta de inteligencia artificial utilizás para tus prospectos? Ninguna. Atendemos todo con personas. También, viste, la edad promedio de nuestro cliente, al ser grande, muchos prefieren hablar por teléfono y a mí personalmente que me habla una inteligencia artificial me molesta. A mí me gusta hablar con una persona y por el momento lo mantenemos, aunque sé que esto es insostenible. En un futuro todos los leads van a ser atendidos por inteligencia Lo que artificial. pasa es que es un tema de volumen. ¿Cuántos vendedores tenés desde el inicio del funnel? No, hay varias instancias distintas, pero nosotros tenemos 5.000 prospectos por semana y tenemos un equipo grande de gente que atiende esos prospectos. Igual yo ya hablé con inteligencia artificial que le mando nota de voz y me entiende y me contesta con nota de voz y llamo a la inteligencia artificial y me habla por teléfono. Estoy seguro que mi área comercial, al menos la que se dedica a contactar leads y traerlos a la empresa, en algún punto va a ser reemplazada por inteligencia artificial. No sé cuándo va a llegar eso, yo aún la noto un poco tosca a la inteligencia artificial, me doy cuenta que es, pero por ahí en unos años es igual a un humano o mejor y ahí claramente voy a tener que hacer un cambio. Pablo nos dice, ¿conviene diversificar en real estate o empezar a mirar desarrollos fuera del país? ¿En el real estate local o mirar desarrollos fuera del país? Depende qué lectura hagas. Si vos crees que el país se va para arriba y va a ser el Mónaco del hemisferio sur, como digo ¿Cómo yo, decís vos? tenés que invertir acá. Ahora, si lo ves mal o si tenés mucha plata acá, definitivamente podés poner la plata en otro país. En Uruguay ha crecido mucho el real estate, en Paraguay ha crecido mucho el real estate, en Estados Unidos yo creo que está en una burbuja, pero también podés poner, muchos argentinos les gusta el real estate de Estados Unidos. Lo que tiene diversificar es que si alguna de tus inversiones le va mal, no perdiste todo tu capital. También está el otro lado, si alguna de tus inversiones le va bien, no vas a tener una ganancia como si todo tu capital estuviese ahí.
es un poco tu aversión al riesgo, ¿no? Un perfil más conservador va a preferir diversificar. También yo tengo una filosofía que, digamos, es algo que siempre decía Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad, que él decía, yo solo invierto en cosas que entiendo completamente. Entonces yo me decís, no, me voy a comprar un lote en un barrio cerrado en Paraguay. Ok, ¿alguna vez fuiste? No. ¿Dónde queda el barrio? No, no sé. ¿Y por qué se metió? No, me dijo un amigo. Eso es una locura, ¿ok? Entonces, lo que sí le puedo decir a esta persona es invertí en lugares con desarrolladores y en zonas que conozcas muy bien. No inviertas en algo que no entendés, aunque te prometan una rentabilidad. Eso. Vos habitualmente hablás del poder de las redes y la marca personal en el sector inmobiliario. ¿Crees que una desarrolladora regional puede escalar sus ventas sin tener presencia en Buenos Aires? Sí, obvio. Obvio. Y a la inversa, ¿vos cómo pensás escalar Grupo Briones sin tener un semillero, digamos, en esta idea tuya de regionalizar Grupo Briones? Mira, yo tengo un podcast, se llama El Club de Ladrillo, donde entrevisto a desarrolladores grandes y entrevisté a gente del interior que tenían desarrolladores gigantes y estaban en 1 o 2 provincias, no hace falta que estés en todo el país. Yo en algún punto me imagino que la empresa se va a hacer federal, vamos a empezar a estar en otras provincias. La realidad es que por el momento tengo la mano de obra en Buenos Aires, los proveedores en Buenos Aires, el marketing en Buenos Aires, las oficinas en Buenos Aires. A mí incorporar un nuevo lote en Buenos Aires me cuesta nada. Conozco la municipalidad, conozco el código. Abrirme a otra provincia tiene un costo mucho mayor para mí, operativo, de know-how, de curva de aprendizaje, pero me imagino que en un punto lo voy a hacer, aunque no creo que para ser grande tengas que estar en todo el país, y creo que hay desarrolladores que están en todo el país que no son tan buenos. Las dos van bien.